como el sol que luce siempre tras la noche, como el sonido eterno del crepitar del fuego de la sabiduría, como la constante lucha de la luz contra las tinieblas. El sol invicto triunfante vuelve una vez más a radiar el conocimiento para guiar a los invencibles. La chispa de la radio iluminará un nuevo camino, mientras el ave fénix de la sabiduría surcará la historia, el arte, los clásicos, la ciencia y la actualidad. Comienza el viaje de los invencibles. Asciende con nosotros por la escalera de Sofía. En Radio Sambi, Sol Invictus, in Lux Veritas. Decía Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Nosotros creemos en esta belleza, creemos en este sueño y sobre todo, creemos en este destino. Para muchas personas hoy, mi voz, la voz de este humilde que os acompaña, es la primera vez que resuena en las ondas de su transistor, de su teléfono móvil, su ordenador o cualquiera de los métodos que se utilizan hoy en día para conectar con el futuro. Para otros y otras, hoy es un día de sentimientos y recuerdos, pues hace un año que escucharían esta voz acompañada de una vieja sintonía creada por Cliff Mansell por última vez. Y es que no somos nuevos en esto de la radio, pero cada vez que uno se pone delante de un micrófono y pretende transmitir al mundo aquello que tiene que decir, la sensación de vértigo y nervios vuelven nuevamente. Empezamos algo nuevo, con ilusión, con ganas y con mucha alegría. Un nuevo camino en una radio abierta, plural y sobre todo que nos ha dado la total libertad en este camino que se abre entre nosotros. Un camino que nos llevará por unas vías totalmente diferentes hasta el momento, pero sin cambiar nuestro estilo, sin cambiar nuestra naturalidad, porque eso es innato de este que os habla y todo el equipo que me acompaña. Plutarco decía, la perseverancia es invencible. Es por ello que el tiempo en su acción destruye y derriba toda potencia. Así que seamos invencibles, acojamos al calor de ese sol que nos alumbra y, como también decía un buen amigo que tengo aquí al lado, pasemos de la potencia al acto. Comenzamos. Lo desconocido siempre inspira terror. Escipión el africano. Estás escuchando Sol Invictus en Radio Sambi. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de este programa Sol Invictus. Ya os doy la bienvenida, como he dicho antes. Mi nombre es Pablo López, para aquellos que no me conozcan, sobre todo a aquellas personas que no nos sigan desde esa etapa anterior que decíamos, los misterios nos miran, por si tenéis curiosidad un poco por saber nuestra trayectoria. Y hoy con un programa, como habéis escuchado en esa intro especial que os ha dedicado nuestro compañero Luis, muy especial. Pero ahora explicaremos por qué. Antes, si os parece, muy rápidamente vamos a conocer a las personas que nos acompañan hoy, mis colaboradores, mis compañeros de fatigas, empezando por nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, profesor de historia. Cristóbal Martínez, muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Sambi, que no lo hemos dicho. Muy buenas noches. Nos encontramos en un lugar, la verdad, fantástico. Nos han acogido realmente, increíblemente bien. Y estamos ante nuestro estreno, ¿no? Nuestro primer programa de la nueva era. Y yo creo que hoy se va a saber cuál va a ser la esencia de nuestro programa, personificada
en un protagonista que a continuación presentaremos. Y como hemos dicho antes, y lo habéis escuchado en esa intro especial, Luis Silva, alquimista, estudioso de textos clásicos de alquimia, escritor y muchísimas cosas más, aparte de una gran persona. Luis Silva, nuestro alquimista favorito. Aquí todos son favoritos. Muy buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos, a los que estáis. Ojo, el director del programa. Yo creo que la gran novedad es que ya no lo soy yo, y esto, el director del programa. Luis Silva. No, ya pasa de títulos que no es lo mío, ¿no? Es uno más. Y sin vosotros esto es imposible, ¿no? Y sin los invitados pues también lo será, ¿no? Yo voy a utilizar una frase que he leído en el blog de Víctor Amela, ¿no? Puesto que existimos, alegrémonos, ¿eh? Por tanto, ya que estamos aquí y que la idea es esa, ¿no? Como decía Ramon Llull, ¿no? Que era quizá el primer filósofo que nos habla, ¿no? del concepto de la alegría dentro de la filosofía, ¿no? Es un orgullo, lo siento así, lo digo de corazón, es honorable tener a Víctor aquí en nuestra mesa, que venga con unos novatos y quiera darnos un poco de su tiempo a nosotros y a todos los invencibles que nos vais a escuchar. Así que prestad atención porque hoy va a ser un programa muy grande. Y antes de presentar a nuestro invitado y a escuchar a Jordi Armisen, que es la voz de las tinieblas para aquellos que nos sigan desde Los Misterios Nos Miran, quiero dar las gracias muy rápidamente también a Gabriel Murga, que es nuestro técnico de sonido, también a Alfons Murga y a Radio Sambi, los productores de este programa y las personas que han hecho posible que estemos hoy aquí. Así que muchísimas gracias por confiar en nosotros. Y si te parece, Gabriel, vamos a escuchar a quién tenemos de invitado hoy. A Ràdio Sambi, la música en estat pur. Víctor Amela es un escritor y periodista nacido en Barcelona. Estudiante de Periodismo y Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona, entraría como becario en La Vanguardia con apenas 23 años. Sus primeros pasos fueron cubriendo la sección de espectáculos, para dedicarse después a la sección de televisión. Posteriormente crearía junto a Imma Sanchís y Luis Amiguet La Contra de La Vanguardia. En la actualidad también colabora en el programa Arusitis de 8TV y al Món a RAC1. Es conferenciante y moderador de debates en varias instituciones sobre asuntos relativos a la comunicación en España. En su apartado de docencia, ha sido profesor de Teoría y Análisis de la Televisión en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de Estructura del Sistema Audiovisual en la Facultad Blanquerna de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Ramon Llull, y también ha impartido clases o colaborado con varias universidades, como la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Girona, la Universidad de Castellón o la UOC. Es autor de varios libros, como Amor contra Roma o El Cátaro Imperfecto. También ha sido distinguido con diversos premios de periodismo y editoriales como la Cruz de Oro de la AF, la Llança de Sant Jordi d'Òmnium Cultural, Asociación de la Prensa de Madrid, Gremi d'Editors de Cataluña, Protagonistas, Micrófono de Plata, Ángel de Bronce, Antonio Monpeón Motos, Ferrer Eguizábal. Y hoy viene al estudio de Radio Sambi para inaugurar el camino de este sol invencible y hablarnos de su exitosa carrera y sus 20 años al frente de La Contra, además de otras experiencias. Y
Y como hemos dicho en varias ocasiones, es un auténtico placer ahora sí presentar a Víctor Amela, y además me consta que nos hemos quedado cortos con esa presentación, porque hay más premios ahí, como uno de Ramón Llull, bueno. que no nos ha dado tiempo ni siquiera de ponerlo. Pero ya me habéis sonrojado bastante como para insistir en los premios, que bueno, sí, se agradecen mucho, pero siempre da un poquito de vergüencita cuando escuchas la lista de premios y dices, bueno, rápido, pasa. No, hombre, no. Vamos a hablar de otras cosas. Pero muchas gracias. ¿Qué tal estás? Pues encantado de estar aquí en la primera emisión de Sol Invictus. Me siento pues ungido por la gracia de este sol que seguro que nos va a llevar a grandes victorias. Desde luego que sí. Nosotros hemos planificado de alguna manera, luego sabes que esto va de forma natural y va saliendo, claro. Pero nos gustaría empezar hablando un poco, que es el título del programa, pero que luego nos iremos a los libros, claro, y demás, claro. Por ese 20 aniversario de las contras de la vanguardia. ¿Cómo se llevan 20 años de la contra? 1800 entrevistas. Sí, no bueno, son dos, calculé el otro día, yo creo que son ya 2.200 por cabeza. 2.200 por cabeza, claro. Yo solo 2.200, pero Luis otras tantas y Inma otras tantas, claro. Son unas 7.000 y pico entrevistas que, claro, si pones en fila india a todas esas personas, pues llegamos hasta no sé dónde, ¿no? Claro, ¿y cómo se gestionan estas 2.200 entrevistas? yo ¿Cómo se hace una entrevista de la contra para la gente que no lo sabe? Es que esto es como si yo te pregunto a ti, que has venido en coche desde Barcelona, ¿cómo has venido? Me dirás, pues no lo sé, encendí el motor y fui tirando y he llegado, no sé muy bien cómo, pero he llegado, ¿no? Un poquito es lo mismo. Yo me sorprendo, si miro hacia atrás, de darme cuenta de que han pasado 20 años. No me lo puedo creer. Si fue ayer, el día en que publicamos la primera contra, ¿cómo es que han pasado 20 años? ¿Qué ha pasado entre medio? No lo sé muy bien, pero sí sé que ha sido un trabajo de día a día. Cada día, un pasito. Y hasta aquí. Bueno, aquí tenemos a alguien que puede explicar ese otro bando. Porque es verdad, aquí hay un entrevistado de la contra. Claro, Cristóbal, ¿cómo es la experiencia de aparecer y de que te entreviste Víctor Amela para la contra de la vanguardia? A ver, primeramente fue la verdad una gran sorpresa, una grata sorpresa. Y yo recuerdo perfectamente, claro, nos fuimos justamente a Sant Jeroni de la Murtra, aquel lugar mágico, aquel lugar de silencio, aquel lugar donde tantas cosas han pasado. Y estuvimos, yo creo que más de 4 horas, yo soltando ahí un rollo y digo, este hombre no va a ver por dónde va a poder coger la entrevista. Después incluso fuimos a tomar algo, a comer, y Víctor seguía anotando pocas cosas, pero sobre todo mentalmente, anotando sus cosas. Yo la verdad es que me fui de ahí diciendo, es imposible que de aquí saque una hoja, como es la contraportada de la vanguardia, y salga algo mínimamente coherente. Pues bien, lo que hay entre medias hasta que ve el resultado es magia. Y nos los tienes que contar cómo lo haces, porque es directamente magia, porque el resultado es un resultado maravilloso, tanto para el lugar, para el monasterio, porque sabes coger la esencia de las personas, la esencia de lo que se quiere contar, y eso es muy difícil, Víctor, eso es magia. Bueno, te agradezco estas palabras, porque son muy gentiles, son muy bonitas, me estimulan y me alientan, claro que sí, porque yo cuando hago ese trabajo pretendo hacerlo lo mejor posible. O sea, yo quiero que, primero, el entrevistado se reconozca, segundo, que el lector aprenda algo nuevo y que descubra conmigo cosas que no sabía, porque si estuve 4 horas fue porque quise saber todo lo que tú sabes. Es decir, yo soy un aprovechado. O sea, yo extraigo en esas 4 horas algo que a ti te ha costado a lo mejor 4 años o 40 años. El trabajo de toda una vida, de una entrega por un lugar como es el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra, una pasión que te ha llevado a indagar cada detalle. Y yo llego un buen día y te extraigo en 4 horas todo ese saber, en parte por egoísmo, porque quiero saber yo, y en parte porque me apetece mucho contárselo a mis lectores y compartirlo con la gente, porque creo que eso nos enriquece a todos. Y por tanto, cuando me pongo ante el ordenador para transcribir toda esa conversación de 4 horas, me pregunto lo primero, ¿cómo querrías, Víctor, que te lo explicaran para que lo siguieras leyendo desde la primera pregunta hasta la última? ¿Cómo harías para que esto fuese atractivo y ameno? Y respondiéndome a esta pregunta es como me pongo en la labor de eso que tú llamas magia, que te lo agradezco, porque yo siempre digo que es un arte
igual que un pintor mira un paisaje y pinta un cuadro, y otro mirando el mismo paisaje pintará otro cuadro distinto, pero en la medida en que interviene el arte, se obtiene algo distinto de lo que ve cada uno, pero que tiene un significado que resuena en el alma del lector, que le dice algo, que le conmueve. Yo quiero, en la máxima ambición ya, conmover. Yo pretendo, y eso es muy ambicioso y sé que es a veces casi loco, imposible, yo pretendo que cuando un lector lee una entrevista, en algún momento alguna fibra interna vibre en él. Claro. En ese momento hemos hecho esa magia, en ese momento esa persona se ha transformado de alguna manera por un conocimiento nuevo, por una sensación nueva, por un horizonte nuevo, y eso es lo que pretendo. Es que sin duda te quiero agradecer también la labor que haces, porque por ejemplo este monasterio, que es totalmente que estaba olvidado, ha ayudado también a que haya más visitas al lugar, que sea más conocido, sin duda, incluso dentro de nuestras fronteras de Cataluña y fuera de ellas también sea más conocido. Y eso es un agradecimiento tanto mío como por parte de la gente que queremos al monasterio. Muchas gracias, Víctor. Pero fíjate, eso es gracias a que hace unos años un hombre, que creo que era tu abuelo, sí, te llevó de la mano por aquellos montes de Badalona. Y ese niño, que eras tú, se quedó fascinado por las ruinas de ese monasterio. Y eso te llevó a escribir un libro y a que lo leyeran personas diversas, entre ellas yo, y que me interesara. Esto es una cadena. No hay alguien que tiene el mérito. Es un eslabón de una cadena que no sabemos a dónde irá a parar. Porque cualquiera de esas personas que después de leer tu libro o después de leer la entrevista que te hice, visite ese monasterio y se inspire por alguna cuestión, algún detalle que a ti y a mí se nos escapan y que le llevará a no se sabe dónde, a su vez eso tendrá una resonancia, un eco. Vete a saber si dentro de 500 años lo que tú y yo hemos hecho como humildes eslabones no lleva a vete a saber qué, a que a lo mejor ese monasterio se convierta en un centro de conocimiento o de una biblioteca fastuosa. No lo sabemos, pero es posible todo, ¿no? Como el efecto mariposa, ¿no? Un poco, efectivamente. O sea, el aleteo puede provocar Claro. directamente un huracán, ¿no? Yo creo que todos nosotros somos pequeñas piezas insospechadas de una obra insospechada. Y eso es fantástico. Bueno, antes comentábamos fuera de micro, Víctor, de que hace años, ¿no?, en el trabajo donde yo estaba, siempre llegaba a La Vanguardia. Y cuando me marchaba del trabajo hacía así, ras, y me llevaba la última hoja, ¿no?, la contraportada, ¿no? Y tenía en mi casa 2 cajas, que todavía tienen que estar por ahí, todas llenas de contras. Y has utilizado la palabra mágica, como decía también, conmover. Porque para que una persona cada día arranque la hoja de La Vanguardia y la tenga de recuerdo, o sea, no solamente que la ha leído y lo, bueno, ya está, no, sino que lo guarde, ¿no? Y una de las cosas que más quizá me gustaba es que no salían los típicos conocidos que están en boga, sino que muchas veces salía gente anónima, gente sencilla, pero que tenía un mensaje que decir, ¿no? Y entonces ahí hay que darte las gracias o daros las gracias a los tres, ¿no? Claro, claro. De que es así, ¿verdad? Bueno, fíjate que cuando empezamos, hace 20 años, lo hicimos como lo haría cualquier otro periodista en ese momento. Bueno, que se trataba de hacer una lista de personalidades célebres, conocidas, famosos por una cosa o por otra, y empezamos así. Pero al cabo de un año sucedió que esa lista ya se agotaba y había que seguir haciendo entrevistas porque nos gustaba y a la gente también, y queríamos seguir, pero verdaderamente tienes razón que hay una nómina de unos 100, 200 o 300 personajes que son siempre los mismos, que van rotando por radios, teles y periódicos, siendo siempre los mismos entrevistados. Y el día en que decidimos dar el salto fue el día en que nació realmente La Contra. No fue el primer año, fue el segundo. El día en que nos atrevimos a entrevistar a una persona anónima. Claro. El día en que nos atrevimos a preguntarle por su vida a alguien que no era famoso por nada, que no era ninguna celebridad, que no había triunfado en ninguna rama de la actividad pública, no era ni un cineasta ni un literato. Era una persona que había hecho algo humilde en su vida, pero que a nosotros nos pareció que podía ser una lección, una inspiración para los lectores. Y ese día acertamos, porque descubrimos que a la gente le interesaba mucho más
lo que puede explicar una persona como ellos, que lo que puede explicar alguien muy famoso que ya ha tenido el premio Nobel o que ha publicado 10.000 libros, ha hecho 20 películas. Y ahí se abrió un filón que es inagotable, porque no deja de haber gente interesante a cada paso que damos. Estamos rodeados de gente que tiene algo que explicar. Aquí Cristóbal ha dedicado años de su vida a estudiar una cosa que puede parecer muy pequeña, muy colateral, un monasterio perdido. Pues oye, es algo muy interesante si lo sabes transmitir, y es algo que nos puede enseñar. Y así con cada uno de los entrevistados, que pueden ser premios Nobel también, pero hemos aprendido a que un premio Nobel tiene algo más que explicar, que no sea únicamente ese trabajo por el que obtuvo el Nobel, porque esa persona, antes de hacer eso, tuvo un padre, tuvo una madre, tuvo unas vivencias, tuvo unas lecturas, tuvo unos traumas, unas tragedias o unas alegrías que yo quiero saber. Claro. Y ese es mi trabajo, ¿no? Picar piedra ahí para obtener mineral de ese filón que somos todos. Yo te voy a hacer la pregunta típica y tópica, sí, que no me vas a poder contestar, creo, claro. Pero que es la de ¿con quién te quedas? ¿Cuál es la entrevista que te ha... Esa pregunta ya me la han hecho, pero... Ya me lo imagino. Y es muy difícil, ¿eh? Claro, pero... Claro, porque son 2.000 y pico personas distintas. ¿Pero quién te ha marcado? Pero es verdad... ¿En qué momentos te ha marcado? Es verdad, y seguramente también porque, como me la han hecho varias veces, he procurado encontrar esa perla, ¿no?, que pueda responder a lo que me preguntas, y suelo hablar de un personaje que entrevisté hace ya 10 o 12 años y que se llama Alexandre Jolien, que es un joven suizo, Alexandre Jolien, con 2 L's, que vino a Barcelona porque le publicaban aquí, traducido al castellano y al catalán, un libro, Elogio de la debilidad, Elogi de la feblesa, que me atrajo, me pareció interesante, entre otras cosas, porque me explicaron que su autor, Alexandre, era paralítico cerebral. Y a mí me sorprendió, porque yo, en mi ignorancia, pensaba que un paralítico cerebral es alguien con las capacidades cognitivas, intelectivas mermadas, y cómo era posible que alguien con esas carencias pudiera haber escrito un libro. Y me picó la curiosidad, y además acudí a la entrevista con una convicción paternalista de que yo le ayudaría a que la entrevista luciera, y que donde él no llegara, llegaría yo, ¿no? Bueno, me caí de culo, porque la lección me la dio Alexandre Jolien desde el minuto 1 con su sabiduría, porque me encontré en un sabio. Claro, una persona como él, que nació paralítico cerebral, aprendí que paralítico cerebral significa que hay una disfunción neurológica, porque nació con poco oxígeno en el cerebro, de tal manera que tiene algunas disfunciones motoras. O sea, camina con dificultad, padece algunos espasmos en los brazos, y la cabeza la tiene ladeada y tiene que ir en silla de ruedas porque puede caminar tan mal que se cae, ¿no? Pero su mente estaba a pleno rendimiento desde un punto de vista de empatía y desde un punto de vista de conocimientos y de erudición. Esa frase que has citado al principio de puesto que estamos vivos, alegrémonos, de Ramon Llull, no la descubrí yo leyendo a Llull, me la descubrió Alexandre Jolien. Él me dijo, tú como catalán habrás leído a Llull. Y dije, pues mira, pues no. Y él sí, lo había leído, y desde ese día esa frase es un lema para mí, porque lo era para él, y él era un tipo que, con todas las dificultades físicas y sociales, había ido más allá. Por ejemplo, me contaba cómo, paseando por los jardines de la institución donde él estuvo recluido para tener su formación académica junto con otros chicos como él, con minusvalías y discapacidades, me explicó la anécdota de que un día uno iba siempre, al salir a pasear y que les podían ver desde fuera, con una bolsa de plástico negra tapándole un brazo. Y Alexandre le preguntó, ¿pero por qué te tapas el brazo? Y dijo su amigo, pues porque me da vergüenza que vean la deformidad de mi brazo. Y Alexandre le hizo reflexionar diciéndole, entonces yo debería ir todo yo cubierto con una enorme bolsa de plástico negro, porque todo yo soy deforme y tengo estos espasmos, ¿no? Fíjate que me dio una lección al decirme, prefiero 1000 veces a alguien que me mira con desprecio y que me insulta o que me trata mal, 1000 veces,
a esa mirada conmiserativa, a esa mirada compasiva de pobrecito, ¿puedo ayudarte? Dice, eso es lo que me hunde, porque esa persona me hace notar que se siente superior a mí y que me tiene que sacar de no se sabe qué pozo y que él está por encima de mí, y eso sí que es insufrible. Y me contó una anécdota que la cuento siempre porque me parece muy ilustrativa de esta sabiduría de Alexandre. La anécdota es, según me contó él, que un buen día Baudelaire salía de su casa en París, en la Ile de Saint-Louis, y al salir por el portal vio en el suelo postrado a un mendigo que tendía la mano pidiendo limosna. Baudelaire, según me contó Julien, sea cierto o no, yo quiero creer que lo es, le dio una patada al mendigo. El mendigo se quejó y Baudelaire le dio una segunda patada, y una tercera y una cuarta, y no dejó de patear al mendigo hasta que el mendigo se puso en pie. Y el momento en que el mendigo se puso en pie y se le encaró, fue en ese momento cuando Baudelaire le dijo: ahora que somos dos iguales y que nos miramos a los ojos, ahora sí puedo compartir contigo mi dinero. Esa es la actitud. Yo desde ese día ya miro a las personas pensando siempre que somos iguales. Claro. Y no me dejo dominar por ningún prejuicio de si tiene esta u otra carencia, que es lo que yo pensaba antes de acudir a esa entrevista. No, todos somos iguales en dignidad, en entereza, en humanidad, y hay que mirar a todo el mundo así, de igual a igual. Pues una persona también que conozco muy bien, ¿no?, que tiene parálisis cerebral, ¿no?, me dijo un día una frase que siempre se me quedará, ¿no? Dice: si no les gusta, que no me miren, ¿sabes? Porque yo voy a seguir siendo feliz. Claro que sí, claro que sí, sí, sí. ¿Quieres colaborar con nosotros? Envíanos un mensaje a info@elsolimbictus.com y cuéntanos en qué podrías participar en el programa. Después de, Víctor, de analizar más de 2000 entrevistas, que es un poquito el resumen quizás de nuestros compatriotas aquí, ¿tú crees todavía en la humanidad? ¿Qué te ha enseñado estas personas? ¿Puedes decir que sigues creyendo en la humanidad después de más de 2000 entrevistas? Sí, mira, la enseñanza que extraigo es que el ser humano es capaz de lo peor, pero de espantos que ni tú ni yo ahora podemos llegar a imaginar, de horrores sin fondo, de lo peor, somos capaces de eso. Y por desgracia lo hemos demostrado en muchas ocasiones, y muchas seguramente que no han quedado registradas por la historia y que nos escalofriarían. Pero también es verdad a la vez que somos capaces de lo mejor, de lo más grande, de la compasión, de la empatía, del sentimiento de humanidad profunda, porque la demostración de esto que digo, porque habrá quien piense: no, Víctor se equivoca, no es así, estamos condenados, estamos perdidos por nuestra bajeza, nuestra miseria moral, nuestras pasiones bajas. Pero es que si no fuera cierto lo que digo, si no fuera cierto que tenemos esa capacidad de compasión, no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros, ni tú, Cristóbal, ni tú, Luis, ni tú, Pablo, no estaríamos aquí. El otro día lo pensaba conduciendo, porque yo me he dado cuenta de que cuando conduzco me vienen pensamientos, ideas, como cuando me estoy duchando. Se ve que cuando haces algo un poco mecánico, hay una cierta relajación cerebral que va por circuitos que no son los habituales, porque se lo puede permitir el cerebro en ese momento, ya que sabe que no tiene nada más que hacer que enjabonarse o que conducir, ¿no? Y conduciendo me vino esta idea, ostras, bueno, yo soy un gran lector de Borges y muy admirador de Borges, que ya sabéis que era ciego. Homero, dicen que era también ciego, un poeta ciego. Y entonces me di cuenta de que, en realidad, Homero o Borges somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque un ciego, si no tiene a alguien al lado que le ayude, muere. Homero no hubiera podido sobrevivir si no hubiera tenido a alguien amoroso cerca que le cogía de la mano para que no se cayera desde una roca. Si no hubiera tenido a otra persona cerca que le trajera unas judías verdes para comer. Homero no hubiera compuesto la Ilíada y la Odisea si no hubiera habido muchas personas que le llevaban para aquí y para allá, le ponían un jergón donde dormir y algo
delante que comer. De manera que Homero no es solo él, somos todos, toda la humanidad que le sostuvo y permitió que sobreviviera pese a su ceguera. Igual Borges. Es decir, que la lección es que la humanidad no es posible sin esa ayuda mutua. Ya sabéis que en algunos yacimientos paleontológicos se ha descubierto como después de una persona haber recibido una herida que podía haber sido mortal, sin embargo, el hueso vemos como se ha recompuesto. Es decir, esa persona recibió ayuda para poder seguir viviendo. Y eso sucedió ya antes, quizá, incluso, de que nuestra especie dominara la Tierra. Quizá la especie anterior, los neandertal, también tenían compasión. De manera que la prueba de que sí, de que hay esperanza de que no estamos del todo perdidos, es que estamos aquí. Por lo tanto, ha habido mucho amor invertido en que tú, Luis, tú, Cristóbal, tú, Pablo, estemos y yo estemos hoy aquí. Bueno, gracias, porque nos estás elevando. O sea, hay una atmósfera que... Hombre, me da esa oportunidad de hablar con esta tranquilidad que no se tiene habitualmente, que lo aprovecho. Pues que sepas que se genera un ambiente realmente muy amoroso, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, pues no para la gente que no está muy habituada, ¿no?, a las contras, ¿no? Porque aquí en España pues todo el mundo sabe lo que es una contra, ¿no? Pero igual en otros países, ¿no? De nuestras... Claro, claro, es verdad. Entonces, habéis editado contras. Sí, hemos hecho 2 o 3 o 4 antologías de esas entrevistas publicadas en la sección La Contra, sí. Y una de ellas... En forma de libros, sí, sí. En forma de libros, digo, para que la gente que quiera... Sí. Mira, uno se titula Haciendo la Contra, Haciendo la Contra 2... Luego hubo otro que se llamó Algunas cosas que he aprendido, que eran contras que recogí de las que yo había hecho, de las que a mí me habían enseñado más cosas. Y luego creo que hubo todavía otra antología más que se titulaba Grandes Contras. Vale. Es que ahí podéis buscar por internet y algo encontraréis. Yo alguna cosa he encontrado porque haces alguna sobre la mente, ¿no? Exacto. Humana, una que era grandes contras sobre la mente humana, grandes contras sobre el amor. Exacto. Y grandes contras sobre, no me hagas decir qué, porque ahora no lo recuerdo. Pero por temáticamente reunidas, sí, es verdad. Sobre el amor sabio, ¿puede ser? Sobre el amor sabio, sobre la mente humana y sobre no recuerdo qué. Bueno, pues, sí, las hemos recogido temáticamente y deberíamos haber seguido, pero bueno, el día a día al final se impone y no hemos seguido editando esos libros. Pues vale la pena porque hay un conocimiento realmente extraordinario en las contras y los que las leen saben perfectamente de qué hablamos, ¿no? Claro. ¿Cómo montáis una contra? ¿Cómo lo hacéis individual con Luis y con Inma o juntáis? Somos un equipo porque tenemos una filosofía común, porque el proyecto lo diseñamos en común, porque queremos vivir haciendo esto, los tres somos apasionados del trabajo que hacemos, de entrevistar, y eso nos une como equipo. Pero luego cada uno tiene su personalidad y eso lo respetamos mucho. Cada uno tiene sus gustos, sus inclinaciones, de tal modo que desde hace ya muchos años decidimos que cada uno decidiría individualmente a quién quiere entrevistar. En el caso en que coincidiera que yo pido una entrevista a un personaje y el personaje me dijese, como ha sucedido alguna vez, hace 5 minutos me ha llamado Inma o Luis, el pacto entre nosotros es no pelear por ese personaje, sino decirle, qué suerte tienes, porque Luis o Inma, en este caso, te va a hacer la mejor entrevista que te puedas imaginar. Y al revés, si ellos llaman a un personaje y yo he llegado 5 minutos antes, dirán lo mismo. Entonces eso hace que cooperemos, pero a la vez compitamos, porque yo cuando leo una entrevista de Inma o de Luis y me gusta, me entra como una especie de envidia, de celos, que estimulan a que mi próxima entrevista, o eso intento, sea mejor que la de él o la de ella. Entonces, esa competencia interna por hacerlo muy bien los tres y que luego, cuando vamos a tomar algo, nos digan, me gustó mucho tu contra, y me lo digan a mí y no a ellos dos, eso me llena de alegría y satisfacción, y a ellos también en cada caso, y eso es muy humano, muy natural, hay que aceptarlo, hay que acogerlo, porque es así. Y eso nos hace grandes y fuertes, porque los celos o las envidias son solo para engrandecer la contra. Son para eso, porque yo sé que cuanto mejor sea una contra mía, más beneficio a Luis y a Inma.
Yo sé que cuanto mejor sea una de Inma o de Luis, más me beneficia a mí. Y esa es la clave. Pero cada uno trabaja individualmente y por libre. Y yo, por ejemplo, no sé mañana qué va a publicarse, porque bueno, sí, mañana sí lo sé, pero que yo sé cuándo voy yo, pero no sé qué van a publicar ellos. Entonces yo lo leo con la ilusión con que la lee un lector normal. A ver qué cuentan hoy, a ver qué me explica hoy la contra. Y esto es así, ese es el secreto de la contra. Esa es la magia de la contra. Claro, que además también tiene bastante repercusión en Internet, porque es algo que se sube posteriormente a Internet. Sí, La Vanguardia la sube a Internet. Exacto, yo lo he podido comprobar con Cristóbal. Y nosotros lo compartimos, y luego pues hay gente que se engancha mucho a unas, quizá menos a otras. Es un misterio, nunca sabes. Hay una que hice yo hace unos años a un tuareg que estuvo por aquí con su con una especie de telas de color azul tan bonitas, ¿no? Para ir por el desierto y protegerse del sol y de la arena, ¿no? Y esa contra, no sé qué tiene, quizá el titular, que ahora os lo diré, que ha dado la vuelta al mundo varias veces, porque a mí me llega rebotada de otros sitios insólitos que la han compartido en blogs distintos, gente insólita de muchas partes del mundo y traducida a idiomas diferentes. Este tuareg me dijo, después de explicarme su vida en el desierto, después de explicarme cómo sintió necesidad, porque fijaos, pasó por allí el Rally París-Dakar y a uno de los motoristas se le cayó un libro de la mochila que quedó en el suelo y ese niño lo recogió y con el ansia de saber qué decía ese libro aprendió a leer, eso le motivó, le estimuló, y una vez que aprendió a leer, leyó ese libro, era El Principito. Ostras. Fijaos qué cosa tan notable, ¿no? Que alguien que vive en el desierto lea un libro que habla de un niño que vive en el desierto, El Principito. Entonces eso a él le motivó, le conmovió tanto que decidió que iría a Francia a estudiar, y lo consiguió. Estudió en Francia, luego volvió y ahora vive en su país, intentando mejorar su país, ¿no? Bueno, pues después de explicarme toda su biografía, sus experiencias, cómo es vivir en el desierto y no tener agua, cómo es cuidar de un rebaño de cabras o de dromedarios en el desierto, esa austeridad máxima que llevó a que le escandalizara muchísimo llegar a Francia, ver que al abrir un grifo del lavabo el agua salía y se perdía. Claro. Cuando era tan valiosa en su desierto natal y aquí la dejábamos correr, ¿no? Bueno, pues después de contarme todos estos shocks, me dijo una frase que fue la que yo elegí para titular la entrevista, que era: vosotros tenéis el reloj, yo tengo el tiempo. Ostras. Eso ha resonado en el alma de los lectores. Además lo explicaba con mucha delicadeza, como después de una jornada larga en el desierto, al recogerse en la tienda, se hacían un té. Claro. Y cómo ese té consistía en una meditación de escuchar el pop, 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 pop del hervor del agua sobre el fuego. Y que ese rato, que puede ser un segundo o puede ser una vida, de escuchar ese pop, 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 le reconciliaba con la vida, consigo mismo, ¿no? Esa paz que transmitía esa escena, claro, él la cristalizó en esta frase, ¿no? Vosotros tenéis el reloj, yo tengo el tiempo. Bueno, ni un gran filósofo, porque además es material, ¿no? Porque él lo vive así, ¿no? Él lo vive así, realmente. Él lo vive así. Sí. Eres un afortunado, Víctor, ¿eh? Pues sí, tienes toda la razón. Has tenido a tu alcance una cantidad de sabiduría tan dispersa, es tan... cierto. Es cierto, porque cada persona es... Bueno, como decían en las tribus africanas, cuando hablaban de la gente mayor, la gente de edad, decían, cada viejo es una biblioteca, en un sentido metafórico, porque tiene tanto conocimiento acumulado de la experiencia de años, que a su muerte es como si ardiera una biblioteca entera y se perdieran todos esos volúmenes, ¿no? Y yo creo que cada persona es una biblioteca, cada persona tiene un universo dentro, que es un privilegio poder meter el cazo ahí y sacar lo que sea, sacar algo, ¿no? Y claro que sí, yo en cada entrevista intento aprender algo para mí. Y bueno, la diferencia entre un cura cuando confiesa, que de hecho hace una entrevista, pero esa entrevista es para que Dios perdone a ese hombre y no contárselo a nadie, ¿no? O cuando un médico entrevista es para curar el cuerpo de esa persona, no para explicárselo luego a la vecina. O cuando un psiquiatra entrevista es para lo mismo, para curar la mente, ¿no? O un abogado es para sacarlo de la cárcel.
pero un periodista entrevista para contárselo todo, para rajar, para contárselo a todo el mundo. Entonces mi placer es eso, meter el cazo ahí, sacar, pero luego no quedármelo yo, luego rajar, o sea, contarlo a todos los cuatro vientos. Yo voy a fastidiar un poco esta iluminación. Vamos a ver. Porque seguro que también ha habido invitados malos. Y evidentemente no me vas a dar los nombres, si no quieres, yo encantado si los das. Es que no puedo. No, pero te diré por qué no puedo. Porque mi actitud es que no hay entrevistado malo. No pero lo hay. ¿Ninguno te ha decepcionado? ¿No has sentido por alguien? Lo he pasado mal. Vale. O sea, ha habido entrevistados en los que lo he pasado mal porque ha habido una incomprensión mutua, una incomunicación. Ahora os puedo contar algún caso. O, por ejemplo, incluso a veces hay problemas de lenguas, ¿no? Que yo no conozco un idioma y tengo un intérprete, pero luego me doy cuenta de que ese intérprete tampoco está entendiendo. O sea, que realmente al final no sabes si estás captando lo que te cuentan o una historia totalmente distinta. Y entonces lo paso mal, ¿no? O a veces que tú quieres obtener una información y haces unas preguntas para que te cuenten una cosa, pero esa persona te boicotea, se resiste y te va por otro lado, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia. Y yo acudo a un resorte mental que es, bueno, oye, aquí no nos va la vida, o sea, aquí nadie va a morirse, aquí ahora se trata de dejar de sufrir y de empezar a disfrutar, porque pase lo que pase, es interesante y es valioso, y si lo que pasa es que te dan 3 nos, 4 zascas y 7 capotazos, cuenta eso, porque eso es lo que está pasando ahora. Claro. Y tiene el valor de qué es lo que hay. Y bueno, pues, por ejemplo, pues entrevisté una vez a un grandísimo intelectual alemán, Hans Magnus Enzensberger, que yo lo había leído cuando estudiaba en la universidad y prácticamente era un pope, y a la altura de Umberto Eco, para que hagas una idea, un gran sabio, y aún vive, debe tener ahora ya 90 años. Pero bueno, lo entrevisté con 80 y pico y para mí pues era un gran honor y también me imponía respeto. Y claro, yo le hice la entrevista que le hubiera hecho a casi cualquiera con esa biografía tan interesante, un alemán que había nacido cuando Hitler todavía no estaba en el poder, por tanto que había visto de niño la ascensión de Hitler al poder y que había vivido bajo ese régimen totalitario y que luego había desarrollado una obra intelectual. Pues yo quise saber si de niño él había visto alguna vez a Hitler y quise saber qué había sentido o qué pensaba, porque yo sabía que él de niño había estado en las juventudes nazis y yo quería entender por qué, o sea, qué es lo que llevaba a alguien a tomar esa decisión, no para juzgar, jamás si eres un entrevistador empático y compasivo debes juzgar a nadie, solo preguntar, escuchar e intentar ponerte en la piel del entrevistado para entender y luego explicarlo, ¿no? Y él empezó a boicotearme. Me dijo, ya veo por dónde va usted, porque yo le pregunté, usted nació en Nuremberg, ¿no? ¿Vio alguna vez a Hitler? Entonces él me empezó a decir, ya veo por dónde va usted. Usted busca la anécdota, usted busca la peripecia, usted busca el titular fácil. Usted es periodista y ya sé lo que está haciendo. Yo, me dijo él, soy poeta. Y la función del poeta es boicotearle a usted, periodista. Oye, a mí eso me pareció un regalo. Que el hombre tuviera, digamos, que la generosidad de explicarme lo que pasaba por su cabeza y ponerme ante él como un rival, fíjate, yo, que era un insecto, ante él que era un gigante, y ponerme como una esgrima, como rival, y decir, bueno, pues yo ahora, como poeta que soy, le voy a combatir a usted, vamos a hacer un duelo de espadas, si usted tiene huevos, ¿no? Esto no me lo dijo, pero yo me lo tomé así, y os aseguro que me asusté mucho cuando me dijo eso, y pensé, aquí no hay entrevista, Víctor, fúndete debajo de la mesa, escúrrete sin que se note mucho y desaparece. Esa fue la primera tentación. Pero enseguida me dije, oye, qué lujo tener a esta persona delante de ti, es ahora y no será nunca más, claro. Disfrútalo. Claro. Cada minuto que pase es un regalo que te hace la vida, intenta alargarlo lo máximo posible. Y seguí haciendo preguntas, y seguí anotando, y seguí grabando, y él me seguía soportando. Y así pasó el tiempo de la entrevista, que fue 45 minutos, 1 hora, y yo luego reproduje en mi entrevista ese duelo, esa lucha
que a mí me honraba. Y mucha gente luego me dijo, oye, qué tío tan borde. Y dije, no has entendido nada. No es, yo intento explicar, no es así, es un regalo que me hace un grandísimo hombre, ¿no? Y del resultado de la entrevista, al final yo creo que sí, que se desprendía que había dos visiones del mundo. Claro. Él no estaba dispuesto a rebajarse al hola o al lecturas del titular fácil. Él quería hacer otro tipo de reflexiones. Yo creo que de nuestro diálogo se entendió esto y para mí ya fue, por tanto, un éxito, aunque lo pasé mal. Claro. Sí. Víctor, ¿has tenido algún tipo de presión para entrevistar a alguien o no entrevistarlo? Bueno, vamos a ver, en 20 años, que son muchos años, puede que haya alguna pequeña anécdota en ese sentido, pero yo sería injusto si ahora la subrayara, porque el titular grande de estos 20 años es que no creo que haya en el mundo, fijaos en lo que os digo, en el mundo entero, un diario, un medio impreso, en el que 3 personas hayan gozado de tantísima libertad durante 20 años seguidos. Estoy seguro de que no existe. De hecho, creo que no hay una sección en prensa tan longeva. Y si no la hay, es porque en algún momento ha habido un conflicto entre quien hace la sección y quien manda. Y ahí se ha acabado. Y nosotros seguimos. Y te aseguro que seguimos no porque nos pleguemos a las directrices o a los caprichos o a los designios de nadie. Porque si así hubiera sido, hubiéramos petado nosotros. Hubiera sido insoportable. No. Seguimos porque nos dejan hacer lo que nos da la gana. Esa es la clave. Somos libres y disfrutamos de lo que hacemos. Yo sería muy desgraciado si tuviera que entrevistar cada día a una persona que me han pasado en un papel. No me divertiría. Me divierto porque decido yo, elijo yo y voy a buscar a quien me apetece. Esa es la clave, esa es la verdad. Y el mérito es de un señor que es el propietario de ese diario. Porque claro, hoy en día los diarios dependen de un consejo de administración en el que hay un equilibrio de fuerzas y que se deben a alguien. La Vanguardia es una empresa familiar. No se debe a nada más que al dueño, que es un señor que se llama Javier de Godó, que es un liberal. Es un liberal del viejo estilo, un liberal a la inglesa, un liberal que quiere que en su diario haya todo tipo de voces, que le parece bien que haya incluso voces con las que él no está de acuerdo. Eso, como es cada día más extraño, pues es muy valioso y verdaderamente él es así, porque él ha permitido que se publiquen cosas con las que estoy seguro no está de acuerdo o incluso que le han generado algún disgusto con gente de su entorno. Imaginaos, gente de su entorno, de una clase muy acomodada, con un tipo de pensamiento seguramente la mayoría de la gente de su entorno conservador, que se ha visto en La Vanguardia gente que decía no creo en Dios. Eso no nos parece, digamos que, bueno, muy digerido, pero os aseguro que hace 20 años, cuando La Vanguardia apareció un entrevistado al que nunca se le había preguntado, lo que no se preguntaba eso, en qué creía, y nosotros sí decidimos preguntarlo, y la respuesta era, soy ateo. Ahora parecerá una tontería, pero en ese momento, hace 20 años, generó mucho disgusto en muchísimos suscriptores de toda la vida de La Vanguardia, que decían, yo no compro y pago y sostengo un diario para que salgan personas hiriéndome, ofendiéndome, diciendo que Dios, pues no creer en él o no existe, y como eso otras cosas. El día, por ejemplo, que hubo el atentado contra las Torres Gemelas, es decir, el 11 de septiembre de 2001, al cabo de 4 días yo publiqué una entrevista a un profesor palestino en una universidad del Reino Unido que vino por aquí a dar una charla. Yo le entrevisté y le empecé a preguntar por todo lo que él pudiera saber sobre el mundo de Oriente Medio, sobre el mundo islámico, sobre el perfil de las personas que se habían inmolado en ese acto terrorífico. Y me quedé de piedra cuando me dijo, porque yo no estaba en esa sospecha, sobre todo si únicamente escuchabas los medios de comunicación españoles, ¿no? Horrorizados ante ese espanto, ¿no? Y me dijo que para mucha gente que él conocía eran héroes, que se habían sacrificado por una idea elevada y que eran casi santos, que eran héroes. A mí me escalofrió, pero lo publiqué. En ese momento, ahora podemos hablar con más calma porque ha pasado mucho tiempo, pero en ese momento que había 4.000 cadáveres sobre la mesa, volatilizados en polvo, que en La Vanguardia, un diario del primer mundo, un diario de referencia en una ciudad importante como Barcelona, saliera alguien diciendo son héroes para mucha gente,
era muy hiriente. Y yo creo que fui poco consciente de eso. Por mi interés por saber, publiqué esa entrevista con ese titular. Al día siguiente, don Javier de Godó nos convocó a su despacho. Y ya entendimos que nos convocó no para felicitarnos, sino porque había un malestar profundo en la casa, en su persona, por lo que eso suponía, ¿no? Y cuando nos estuvo sentados delante de él a los tres, así nos lo hizo saber, ¿no? Pero podía habernos dicho, se acabó, ya no publicáis más. Podía haberlo hecho. Pero nos preguntó, ¿por qué habéis hecho esto? Eso le honra, ¿eh? Porque dio la ocasión a que yo en ese momento, creo que inspirado por algún ángel, porque así fue seguro, le dije, no sabía que él iba a hacernos esa pregunta, ni tenía nada preparado, pero me vino la inspiración de responderle, porque yo creo, le dije, que nuestros lectores tienen derecho a conocer la mente del enemigo. Nuestros lectores tienen derecho a saber cómo piensa el enemigo. Lo es el enemigo, pero ¿cómo piensa? ¿Por qué no intentar ese trabajo de averiguarlo y compartirlo con los lectores? Y le honra que ante esa respuesta nos dijera, bueno, seguid, pero id con cuidado. Bueno, esto que parece casi como de película de periodistas de Hollywood, sí, sucedió realmente así, tal como os lo cuento, y a mí me hizo tener fe en el periodismo y tener fe en la empresa en la que estaba trabajando, y ahí sigo. Bueno, en otro medio seguramente no se hubiera aceptado. Seguramente. Lo hubieran cortado antes de... Seguramente, pero ves, ahí está la clave. O sea, esa entrevista pasó los controles y los filtros pertinentes y se publicó. Claro. Porque había confianza y había ganas de respetar la libertad del trabajo del periodista, y eso por suerte ha seguido siendo así. Es verdad que ha habido algún momento de roce, alguna fricción y alguna pequeña cesión, pero eso es una minucia al lado de la libertad enorme que nos han regalado. No sé si he contestado perfectamente a tu pregunta, ¿no? Víctor, dime. Vamos a cambiar de registro. Claro. Es súper interesante y seguro que volvemos otra vez a la contra, porque al final tantas y tantas historias. Pero yo te voy a hacer una pregunta un tanto personal, por una vivencia que sé que tuviste. ¿Cómo es hacer un programa de radio en el anfiteatro de Mérida, de Roma? Para alguien que me consta que es apasionado de Roma, como aquí Cristóbal y yo, y que tú también lo eres, de hecho tienes el libro, sí, Amor contra Roma. Pues esa experiencia fue de las más intensas de mi vida profesional, pero también personal, porque después de haber publicado Amor contra Roma, que es una novela ambientada en la Roma de Augusto, hace ahora justo 2018 años, después de haberme documentado, después de haber intentado darle un sentido a esa trama, a esa historia, a esa pugna entre el hombre más poderoso del mundo, Augusto, y un humilde poeta, Ovidio, tuve, digamos que la suerte, porque creo que es suerte, de que a Iker Jiménez le gustó esta historia, y coincidió con que él tenía pensado, como cierre de esa temporada, hacer un programa especial de Milenio 3, el programa que hacía para la cadena SER, desde el centro mismo del Teatro Romano de Mérida, que es un lugar que la historia contempla, ¿no? Tiene sus 2000 años de historia impresas en esas piedras. Haya habido gladiadores, haya habido espectáculos, haya habido todo lo que podamos imaginar. Y me llamó y me dijo, ¿te gustaría compartir conmigo, con Carmen, con los colaboradores, ese programa de clausura de la temporada en el centro del Teatro Romano de Mérida, con gente sentada en las gradas y emitiendo en directo desde ese lugar mágico para toda España? Y yo me dije, no puede ser, esto no es real, estoy soñando, no puede ser que merezca yo este premio maravilloso. Y acepté, y la vivencia fue de piel de gallina, porque yo recuerdo todo el proceso previo, estar
en las entrañas de ese lugar en donde habitualmente pues se preparan los actores, porque ahí se hacen teatro en vivo, ¿no? Teatro en ese lugar donde se había hecho teatro hace 2000 años y tienen ahí unas dependencias. Estar allí pensando, es que ahora voy a salir afuera y me voy a enfrentar a esas piedras y a esa gente. Y en el momento en que subí a la mesa y me senté junto a Iker, en ese momento eran las 12:30, 1 de la madrugada, noche cerrada. Miré al cielo y vi las estrellas y pensé, esas estrellas estaban ahí cuando hace 2000 años aquí pasaban cosas y ahora estoy viéndolas y me están viendo a mí. Es una experiencia que yo la recuerdo como un trance. O sea, yo recuerdo que estaba paladeando y saboreando cada segundo que pasaba intensamente en todas las células de mi piel. Me gustaría recuperar ahora ese programa y escucharme, porque no recuerdo nada de lo que dije, pero sé que hablé y que lo que yo decía es como si no lo dijera yo, como si alguien me lo estuviera dictando. Hablábamos de las brujas romanas, hablábamos del paganismo romano, de la magia romana, contamos anécdotas y en un momento determinado en el que hablábamos de los espíritus que iban al otro lado y que volvían del otro lado en la Roma antigua, un insecto voló. No sé qué insecto era, una mantis religiosa, un saltamontes, una polilla, no lo sé. Voló ante nosotros y se posó en el micrófono de Iker. Y yo recuerdo que le dije, ¿ves? Ahí tenemos una presencia, un alma que viene del otro lado para compartir este momento con nosotros. Y se elevó el vuelo y se fue hacia las estrellas. Bueno, todo fue esa noche mágico. Y la experiencia de meterte a escritor de novela, ¿de dónde te viene? O sea, y la pasión por Roma, porque me consta que tienes pasión por Roma, aparte de esta vivencia. La pasión por Roma es una de mis pasiones, es solo una de mis pasiones. La de escribir novela, pues es algo que te ronda desde que de jovencito lees mucho y que te gusta y disfrutas, y alguna vez se me había pasado por la cabeza la posibilidad, pero siempre la descarté. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque pensé, ¿quién soy yo para contar nada cuando ha habido tantísimos y tan grandes escritores que han contado cosas tan importantes? Eso te achanta un poco y lo descartas. Y por otro lado, porque como entré a trabajar como periodista y cada día escribía una cosa u otra, creo que eso de algún modo sació ese ansia de comunicar, ese ansia de escribir. Como decían los latinos, nulle die sine linea. O sea, no pasa día sin escribir una línea. En mi caso se cumple. Y ya estaba como satisfecho. A veces me decían colegas, amigos, ¿por qué no escribes una novela, unos cuentos, algo? Y digo, no, pero si yo escribo cada día, ya estoy realizado, ¿no? Pero es cierto que cuando cumplí 50 años, me dije, oye, mira, nel mezzo del camino de la vida, o sea, ya has cumplido la mitad del camino, ahora ya vas para abajo, en caída libre, haz lo que te dé la gana, quítate de encima esa autorrepresión, pudores. Mira, al final no vas a hacer ningún daño a nadie si publicas una novela. Borges decía que no había que publicar nada, eso se lo había enseñado a su padre, a menos que te fuera la vida en ello. O sea, si sientes que te vas a morir si no lo haces, bueno, pues hazlo, ¿no? Pero mejor evitarle al mundo esa fatiga, decía él, ¿no? Y yo pensé, Borges, vete a pastar un rato, déjame tranquilo. Ahora voy a hacerlo porque creo que no va a ser ningún gran peso para el mundo y no voy a hacer ningún mal. Y me animé, pensé, no será peor que otras tantas cosas que se publican. Y esa fue la manera en que me animé a mí mismo y así publiqué primero El Cátaro Imperfecto, después Amor contra Roma y finalmente La filla del Capitán Rock. Y ya voy lanzado ahora ya. Y si te digo esta frase... A ver. On és lo teu tresor, o és a lo teu cor. Lo tenemos en castellano. ¿Dónde está tu tesoro? Lo está en tu corazón. Sí, sí. Fíjate, esta frase, cuando yo ya tenía escrita la novela El Cátaro Imperfecto, mi primera novela, cuando ya la tenía escrita y entregada, cuando ya estaba a punto de entrar en imprenta, y por lo tanto ya es irreversible, ya no hay vuelta atrás, me presento un día en Morella, que es un lugar que ha inspirado buena parte de esa novela y de otras. Es un lugar que merece la pena que un día visitéis, con sus murallas, con una historia acumulada que se remonta al hombre prehistórico y que llega hasta nuestros días, incluido el episodio de la presencia de cátaros fugitivos de Occitania que se refugiaron allí
en el anonimato, no solo para salvar sus vidas, sino para reconstruir el mundo en el que creían de forma clandestina. Bueno, pues ese lugar que acogió esa historia increíble, que forma parte de la epopeya europea y que es poco conocida, y que por eso decidí escribir esa novela para darla a conocer, pues visitando ese lugar por una cuestión personal, porque coincidía alguna festividad en la que yo pues tengo el placer de pasearme por allí, ya con la novela entregada, me paseo por el claustro de un monasterio ruinoso que está al pie del castillo. Ya no se conserva más que el deambulatorio del propio claustro y unas columnitas. Y hay unas salas anejas al aire libre, a la intemperie, únicamente cubiertas por la bóveda de la sala que dan al claustro, y en una de esas salas me asomo a mirar un fresco que ya había visto decenas de veces antes en mi vida. Es una danza de la muerte típicamente medieval, en la que se nos explica que todos vamos a ir a parar al mismo sitio, que es a la tumba, al hoyo. Hay unos esqueletos danzando, unos obispos que danzan, todos vamos a acabar igual. Y de pronto veo unas letras estilo gótico, pero legibles, comprensibles, en las que dice exactamente esto que acabas de leer. On es lo tresor y es al teu cor, cito de memoria. Sí. Y entonces, cuando leí esa frase, me dije, Dios santo, esto que acabo de leer es justo lo que acabo de explicar en 325 páginas de mi novela. Esa novela, al final, intenta explicar, después de tanta sangre, tanta lucha, tanta hoguera, tanta pugna entre los católicos ortodoxos y los herejes cátaros, al final, la enseñanza que se extrae de la trama es justamente que el tesoro no está en otro lugar, sino en el fondo de tu corazón. Y lo veo allí, impreso. Salí corriendo, llamé al editor y le dije, no puede entrar todavía en imprenta esa novela si no inscribimos como epígrafe, como frontispicio de esa novela, esta frase. Hombre, Víctor, no podemos. Está ya en máquinas, eso nos va a retrasar, no puede ser. Digo, sí puede ser. Hazlo, tienes que hacerlo, es muy importante. Y te diré que creo que en la primera edición no figura. Es a partir de la segunda edición donde finalmente figura esa frase, que para mí es muy importante, porque cualquiera que lea la novela puede ir al claustro de Morella y leer esa frase en ese fresco medieval y darse cuenta de que la historia tiene un sentido, porque es que, increíblemente, un historiador local de Morella, al que le comenté esto, y que él se dedica a enseñar ese lugar a muchos turistas, me dijo, bueno, Víctor, por lo que tú me explicas, porque le expliqué el argumento de la novela, quien hizo esto se llamaba Domènec Tarrascó. Y yo le digo, bueno, me lo estás diciendo por lo que me lo estás diciendo. Me dijo, claro, Domènec Tarrascó. Víctor, tú en tu novela desvelas algo que aquí en Morella no sabíamos, y es que el nombre de una pequeña plazoleta de la parte baja de la ciudad, la placeta de Tarrascons, que nunca habíamos sabido a qué responde, desde cuándo se llama de este modo y por qué, tú en tu novela, Víctor, desvelas, porque lo investigué y lo descubrí, que se llama placeta de Tarrascons no desde el siglo XIX, no desde el siglo XVIII, ni XVII, ni XVI, ni XV. Se llama placeta de Tarrascons desde principios del siglo XIV, justo en el momento en que esos fugitivos herejes occitanos llegan allí, y la mayoría de ellos eran nacidos en Tarascó de Ariège, una pequeña villa del sur de Francia, villa natal de los que luego fueron herejes y se instalaron en Morella. Y claro, la gente del lugar dijo, sí, en la placeta de Tarrascons, donde viven esos hombres venidos de Tarascó. Claro, cuando me dice este guía que ese mural, que esa capilla había sido hecha por un artista llamado Domènec Tarrascó, me pareció un regalo del destino, de modo que mi invención se veía corroborada por un pequeño dato historiográfico, y es que probablemente descendientes de aquellos cátaros fueran o no más o menos conscientes de quién había sido su abuelo o su bisabuelo, mantenían algo que se había trasladado a ese fresco, a esa obra de arte. Y ese algo es esa filosofía, esa frase, que es la misma a la que yo había llegado como narrador, como novelista en mi novela El Cátara Imperfecta.
Y también me gustaría pues que habláramos un poquito de este premio Ramon Llull, la filla del Capitán Groc, la hija del Capitán Groc, porque, mira, Víctor, yo te voy a explicar un poco cómo lo he vivido como historiador y como lector. Al principio, al ver el título y lo que se contaba de él, no me llamó mucho la atención. Pero conforme iba leyendo los primeros capítulos, hay un capítulo y digo, aquí estamos ante algo grande. Que es el capítulo, no desvelaremos mucho, simplemente ¿no? el capítulo en el que 2 soldados carlistas se quitan la vida en Francia. Ajá. Está relatado con una fuerza y parece que estás directamente viendo cómo estos 2 veteranos se quitan la vida. Después de 7 años de batallar juntos. Exacto. 7 años de guerra civil horrorosa, de sangre, de matar y de ver morir con sus propias manos, no a distancia como ahora que apretas un botón. No, con el garrote, con la piedra, con el puñal, con el trabuco, cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, 7 años de lucha. Y llegan a la frontera de Francia, han perdido, son unos vencidos, han sido derrotados en esa guerra, primera guerra civil. Yo la llamo la primera guerra civil española. Sí. La primera guerra carlista es la primera guerra civil española, de 1833 a 1840. Y llegan ahí, a la frontera de Francia, en 1840, sabiéndose vencidos, y su general en jefe, Ramón Cabrera, les dedica una alocución diciéndoles: hace 7 años yo os lideré y os garanticé la seguridad, os prometí que íbamos a progresar y así lo hemos ido haciendo hasta este punto. A partir de este punto ya no puedo prometeros nada, no puedo daros ninguna seguridad en suelo español. Hemos, por tanto, de cruzar la frontera y acogernos al exilio, acogernos a la hospitalidad de los franceses y que sabemos que ahí los soldados españoles no podrán entrar a matarnos. Y sabemos que eran 7.000 hombres, la mayoría de ellos de esas tierras, del norte de la provincia de Castellón, del Bajo Aragón, del sur de Cataluña, que habían bregado durante 7 años, que habían sacrificado sus vidas por una causa y que ahora tenían que pasar vencidos a Francia. Y sabemos, por testimonio de algún historiador e incluso por una lámina, por un grabado que yo he visto, y que si quieres te doy la referencia, y se puede encontrar, y en ese grabado se ve a 2 veteranos de esa guerra, 2 guerrilleros que han matado y que han visto morir, que no aceptan el exilio y la derrota, no aceptan verse a la sopa boba de los franceses viviendo sin dignidad, no lo aceptan y se miran a los ojos, calan cada uno la bayoneta en su fusil y se atraviesan mutuamente los pechos, muriendo juntos para no vivir la indignidad de ser derrotados en el exilio. Y a mí, cuando leí eso en algún libro de historia o en alguna crónica y vi ese grabado, me pareció que se resumía todo el drama de aquellos luchadores y que el lector podía entender a qué se estaba enfrentando el héroe protagonista de esa novela viendo esa escena, porque él, el héroe protagonista de esta novela, fue testigo de esa escena, puesto que sabemos que el Groc, Tomás Penarrocha y Penarrocha, estuvo allí y él sí atravesó la frontera de Francia con Ramón Cabrera viendo esa escena terrorífica, y eso seguramente hizo, y por eso la he puesto como segundo capítulo del libro, que decidiera volver y dejar de estar viviendo en paz y tranquilidad en Francia, decidiera volver a plantar cara a los enemigos, a intentar reconstruir un mundo que a él le parecía justo, luchar por un ideal. Y seguramente el recuerdo de esos amigos suyos sacrificados le pareció que era demasiado peso como para no hacer algo por esa causa. Es que realmente es un capítulo espectacular, pero es que yo creo que estamos ante una de las novelas más atrevidas y con más valor de los últimos tiempos que yo he leído. Porque estar leyendo y de repente animar a Tomás de Penarrocha, que es el héroe en este caso, que es un héroe que representa a los carlistas. Claro. Que representa todo lo contrario, por ejemplo, de lo que yo pienso, ¿no? Claro. Yo en aquella época seguramente iría con los liberales. Claro. Porque son más abiertos. Pero en este caso,
me acuerdo perfectamente que estaba, digo, a ver, Tomás, venga, a ver si puedes escapar, a ver si puedes escapar. Y de repente Cuidado que te pillan. Yo mismo pensando, ¿Pero qué estás a ver, haciendo? no, que es el malo. Es el malo. Que es el malo. Esa es la gracia. ¿Cómo lo has conseguido? Bueno, esa es la gracia, porque estoy de acuerdo contigo. O sea, todos nosotros que estamos aquí en esta mesa sentados y los que están escuchándonos, somos liberales, porque somos hijos de los vencedores de esa guerra. Y esa guerra la vencieron los liberales. Y el mundo que conformaron los liberales es el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, nosotros nos debemos, somos tributarios de los liberales. Pero eso es lo que me fascina. El otro, el distinto, el perdedor, la víctima, el derrotado. Ese es el que literariamente, para mí, tiene un valor, encierra un misterio. Porque si hubiera escrito yo la historia del general Villalonga, que fue el vencedor, se me acababa la novela en 4 páginas y no tendría mayor interés. Aparte del pequeño conflicto con su esposa y demás. Pero la historia grande, porque es trágica, es la del perdedor. La de ese hombre que decide, bueno, jugarse la piel y jugar su tranquilidad conyugal y su paz doméstica y su economía y la vida por un ideal. Yo tampoco lo haría, Cristóbal. Yo a veces digo, si lo viera venir por una acera, yo me cambiaba, porque le tengo miedo. Es un tipo que está dispuesto a matar y a morir por una idea, por una utopía, por un mundo que le parece justo en contra del mundo que está viniendo, que él lo ve y no le gusta. El mundo que está viniendo es un mundo liberal, un mundo en el que le dicen que Dios no existe. ¿Cómo que Dios no existe? Si a mí desde niño me han enseñado que sí existe, y eso creía mi padre y mi abuelo, y el abuelo de mi abuelo. ¿Qué me van a venir a decir a mí ahora estos liberales, burgueses de las ciudades, que dicen que ha habido una revolución en Francia? A mí Francia me la bufa. Si los hemos echado a los franceses, mi padre los ha echado, la guerra de la independencia. Ahora que me vienen a contar. Y estas personas que fueron reticentes, reacias a aceptar lo que yo llamo el protocapitalismo, en ese sentido eran como unos indignados, los de ahora se han enfrentado al neocapitalismo, aquellos se enfrentaron al protocapitalismo que estaba llegando. No les pareció que ese fuera un mundo digno de ser vivido. A ellos les parecía que el mundo justo y digno de ser vivido era un mundo como el que ellos habían conocido. Ellos cogen la cosecha, que trabajan con el sudor de su frente, como su padre y su abuelo, le dan un 10% al cura, el cura vela por la salvación de su alma, de la de su mujer y la de sus hijos, y por tanto todo está bien. No hay que pedirle perdón ni permiso a nadie, solo a Dios. Y así, generación tras generación, desde hace 700 años, desde que llegó Jaume I a repoblar aquellas tierras conquistadas a los moros. Así que, ¿qué me van a venir a decir a mí de Madrid? Claro, en ese momento el gobierno de Madrid tenía necesidad de dinero y desamortizó los bienes de la iglesia, es decir, se los quitó la iglesia, los expropió y los puso en venta. ¿Quién los compró? Burgueses, liberales de Zaragoza, Valencia, que tenían dinero contante, y esos son los que, cuando logró que iba a llevarles la parte de la cosecha, dijeron, no nos traigas aquí 4 mieses y 4 vides, queremos dinero. Y el Groc, como tantos otros campesinos y labradores, les dijo, yo no tengo dinero. Bueno, pues vende eso y danos dinero. No sabían comerciar, eran medievales. No, eso de las pesetas, hay un lema liberal que es todo lo que no son pesetas son puñetas. Esta frase, para un carlista, era el demonio. O sea, era el mal encarnado. El dinero no importa, importa intercambiar con el vecino. Tú tienes esto, yo te doy esto, ¿no? Claro, cuando ellos no pueden pagar lo que les piden, ese dinero, los liberales, los burgueses, les quitan la tierra. Y de pronto gente que era muy humilde, pero autosuficiente, una economía de subsistencia, se encuentran arruinados, en la miseria y sin nada, ni siquiera literalmente un trozo de tierra en el que caer muerto. ¿Qué haríais vosotros? Pues ponernos en la mentalidad de esa gente, cogieron el trabuco y dijeron, no, por aquí no pasamos, vamos a matar, para que las cosas vuelvan a ser como eran. Matar y secuestrar un alcalde liberal para pedir rescate, robarle no, porque él decía, como habrás leído, que él lo que hacía era extender un recibo diciéndole a un ganadero que venía de la feria con dinero en el bolsillo, decía, dámelo. Te extiendo un recibo en el que dice, yo, Tomás Penarrocha y Penarrocha, alias el Groc de Forcall, me comprometo a que, cuando mi causa triunfe, devolverte todo este dinero que ahora me prestas. Era un préstamo, ¿no? Jamás él aceptaba que le llamasen ladrón ni criminal, que es lo que le llamaban los liberales, ¿no? El otro faccioso, criminal. Ellos se veían como luchadores por un mundo justo, ¿no? Bueno, la cosa, como podéis imaginar, no acabó bien para ellos, la historia nos lo cuenta, no quiero hacer spoilers, pero la gracia
es esa, es ponerse en la piel de un personaje tan distinto a nosotros e intentar entender cómo siente y cómo piensa y seguir su peripecia y acompañarle en la tragedia. Porque, Víctor, Forcall, que es es un pueblo donde se desarrolla la historia, Sí. es muy especial para ti, ¿verdad? Bueno, es el pueblo en el que vivió, en el que nació mi abuelo paterno, Víctor Amela y Jarque, y el pueblo del que a los 24 años de edad se fue, recién casado, se casó con mi yaya, la que sería mi yaya, se casaron en 1913 y en 1914 los encontramos en Barcelona, viviendo, construyéndose con sus propias manos la casita en la que vivirían y nacerían sus hijos, entre ellos mi padre, en la Trinidad Vieja, y sobreviviendo sin ya jamás volver al lugar en el que había nacido. Murió en Barcelona, yo no lo llegué a conocer, murió antes de que yo naciera, ¿no? Pero cuando yo era niño, mi padre, que nunca había estado en el pueblo de su padre, Forcall, decidió, por consejo de un médico que dijo que yo tenía una cierta dolencia pulmonar y que me iría bien aires secos, mi padre pensó, hombre, aires secos en Forcall, seguro, está en medio de las montañas, interior de Castellón, y llamó a la parentela que todavía tenía en el pueblo y a los que no conocía, excepto quizá por alguna visita que ellos podían haber hecho a Barcelona, pero no lo sé. Y le dijeron, sí, aquí el pueblo está vacío, hay montones de casas libres, porque la emigración de los años, ya ves, mi abuelo emigró en el año 14, pero todo el siglo XX el pueblo se fue despoblando, y sobre todo en los años 50 y 60 muchísima gente se fue. Pero la parentela esta de mi abuelo aún vivían en Forcall, y le prestaron a mi padre una casita. Y ahí me tienes a mí, desde los 5 años de edad hasta los 10, yendo los veranos de 3 meses y esas Pascuas también de 10 días, a un lugar salido de la Edad Media. Yo, un niño de piso, un niño de Barcelona al que no dejaban bajar a la calle porque era peligroso, ya ves, pasaba un coche o dos en el año 67, ¿no? En un entorno distinto, con las calles empedradas con guijarros de río, para que las pezuñas, los cascos de los caballos y de los mulos no resbalen. En un pueblo en el que en cada casa, en el bajo de cada casa, vive el mulo, lleno de moscas. La familia encima, millones y millones de moscas. Yo os digo, ya no hay moscas, porque si yo comparo con las que yo recuerdo haber visto de niño, ya se han extinguido. Recuerdo, por ejemplo, que un día, después de hacer la siesta, que era obligado, mis padres nos obligaban a mí y a mi hermano a hacer la siesta, porque es verdad que caía un sol de plomo a las 3 del mediodía, salíamos a dar una vuelta y mi padre y mi madre echaban el fogo, que se llamaba, que era como un insecticida contra las moscas, que se vaporizaba, y cerrábamos todas las puertas y ventanas, nos íbamos a dar la vuelta por el pueblo, jugábamos. Yo era libre allí, yo me dejaban suelto, no había peligro, no pasaba la carretera, íbamos al río a bañarnos, recogíamos moras, entraba subrepticiamente en la iglesia para escuchar el eco de ese lugar, ¿no? O mojar los dedos en el agua bendita para curarme las picaduras de una ortiga, ¿no? Me parecía que si me ponía el agua bendita se curaba, ¿no? Bueno, todo era muy mágico. O probábamos la cuajada, la collá, que es una leche de oveja que traían los pastores por la tarde, que la cuajan ellos con un pistilo de una alcachofa silvestre, y todo era intenso, los sabores, los sonidos, esos sonidos de los cascos de los caballos en las calles, las campanas, el alguacil con la corneta, se hace saber que ha venido el pescado de Vinaroz, ¿no? Todo era muy mágico. Bueno, pues después de esa libertad, una tarde, recuerdo que volvimos a la casa, después de haber echado ese insecticida horas antes, y os aseguro que el suelo era negro, estaba tapizado de los cadáveres de las moscas, cubierto, y entonces mi hermano y yo jugábamos a barrerlas y a hacer montoncitos, a ver quién lo hacía más grande, a ver quién hacía la montaña más grande. Bueno, son pequeños recuerdos, anécdotas que me han marcado tan profundamente, porque tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, que el paso de los años no solo no borró esos recuerdos, sino que los intensificó, porque como dice Machado, se canta lo que se pierde. Y yo sentí que había perdido el paraíso, porque dejamos de ir
a partir de los 10 años, mi padre se hizo una torre en Esparraguera y dejamos de ir a ese pueblo, a Forcall, el pueblo de mis antepasados. Y yo sentí con el paso de los años esa carencia que fue engrandeciendo la necesidad de recuperar lo que hoy diría, con un lenguaje ya adulto, mis raíces, ¿no? En ese momento era una pulsión, pero yo ahora entiendo. Quería recuperar unas raíces que tenían que ver con vivencias sensoriales muy intensas, pero también con la curiosidad de saber cómo era el lugar del que venía mi estirpe, el lugar en el que había vivido mi abuelo y también su padre, Pep Lobó, y el padre de su padre, y todos mis antepasados, porque me entretuve en hacer mi árbol genealógico en los libros parroquiales de Forcall y Morella, que milagrosamente se conservan, porque siempre ha habido un beato o una beata que los ha sabido esconder cuando ha habido una revolución o alguna algarada, y así pude reconstruir en línea directa de hijos a padres y hacia arriba, línea ascendente, Amela, hasta el 1400 y pico. Entonces me consta que toda mi sangre Amela no se ha movido de ese pequeño entorno geográfico. Por tanto, yo puedo decir que vengo de ahí, o al menos la mitad de mí viene de ahí. Y yo sí que ya incluso de niño notaba algo, notaba una palpitación. Cuando llegábamos, que era un viaje que ocupaba todo un día entero, salíamos de Barcelona a las 7 de la mañana o a las 6 de la madrugada, con pijama nos ponía mi padre en el coche porque nos cogía de la cama y nos metía en el 600. Y ese 600 llegaba a las 9 de la noche. Era todo un día de viaje, ahora se va en 3 horas, ¿no? Y yo recuerdo cuando nos acercábamos que miraba por la ventanilla y notaba una emoción que no sabría describiros, pero que podríamos decir que es una emoción genética. O sea, que algo vibraba dentro de mí a la vista de Morella, a la vista de esos puertos, de esos barrancos, acercándonos al lugar del que habían provenido mis antepasados. Algo de eso yo creo que tenemos todos memoria genética que está más o menos apagada, pero que en ciertas circunstancias se vivifica. Búscanos en Telegram y obtén la mejor información de Sol Invictus y los contenidos más exclusivos. Víctor, se nos va acabando el tiempo de la entrevista. Sí que te voy a pedir si te puedes quedar después un ratito. Venga, hecho. A escuchar a Luis, porque creo que te va a gustar bastante. Os he contado tanto que ahora quiero escuchar yo. Sí, sé que te va a gustar porque además va a hablar de Ramón Llull y estoy seguro que te va a encantar, pero una de las facetas por la que también eres bastante conocido en el mundo es por ser crítico de televisión. Entre otras cosas, participas con Alfonso Arús, al que te pido que le mandes un saludo de parte nuestra. Bueno, lo haré encantado de vuestra parte. Y que está invitadísimo. Y desde aquí ya un saludo a Alfonso. Porque yo lo admiro desde hace mucho tiempo. No, yo también. Yo creo que es de las personas que más sabe en España de televisión. Yo estoy seguro. Sí, es así. Seguro. No, para mí es un lujo, ¿eh? Para mí es un lujo que hace 14 años ya, que fíjate cómo pasa el tiempo, me llamase y me dijera: Víctor, no nos vemos desde hace muchos años, porque él y yo habíamos compartido aulas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. En algunas materias coincidíamos durante la carrera y allí nos habíamos conocido, pero luego cada uno siguió su camino y no habíamos coincidido hasta ese año 2004, creo que fue, que me llamó y me dijo: mira, ahora me puedo permitir tenerte en mi plató como tertuliano. ¿Te atreves? Y a mí me temblaron las piernas, porque yo estaba acostumbrado durante muchos años a estar solo delante de un teclado o ante un micrófono, porque había hecho algunas colaboraciones de radio, pero nunca ante una cámara de televisión, y eso me imponía un pudor muy grande, tenía vergüenza. Y le dije que sí, porque algo me dijo que había que intentarlo, ¿no? También os contaré que, y eso se lo he contado a él, y alguna vez creo que lo he contado incluso en directo en su programa, que 5 minutos antes de que vinieran a buscarme para bajarme a plató, yo estuve a punto de irme. Porque estaba viendo en un monitor el plató y pensaba: yo ahora tengo que estar ahí haciendo más o menos gracias. Yo lo veía como un espectáculo, como un circo, y yo era un serio crítico, un crítico solemne, un crítico sesudo y reflexivo. ¿Qué hacía yo allí, en el otro lado de la barrera? Me sentí tan incómodo que estuve a punto de irme corriendo, y doy gracias a los cielos de que no me diera tiempo a irme. Cuando me iba a ir, alguien llegó y me llevó al plató, porque me ha cambiado la vida. Porque me he quitado de encima vergüenzas, me he quitado de encima pudores, me he quitado de encima puñetas. Al final, de lo que se trata es de una convivencia simpática y humana con otras personas que están como tú en ese plató, que no son ni mejor ni peor que tú, y con los que puedes tener un trato simpático y entretenido para entretener a los que están al otro lado de la pantalla sin más
aspiración que hacerles pasar un buen rato, y que eso no es ningún desdoro ni degrada el trabajo que yo puedo hacer después. Es un rato agradable y estoy muy contento porque ciertamente me ha dado mucha visibilidad y ha ayudado también a la divulgación de mis novelas, porque mucha gente, por la curiosidad de ver qué ha escrito al que veo cada día en casa, en la tele, pues me han leído, y eso es pues una gran ventaja. Bueno, porque cabe decir que participas en un programa que se llama Arusitis, Eso es. que lleva 15 temporadas, ¿no? Pues sí, ya te digo, 15 estamos ahora ahí. Y que está en Buit Televisión, en 8 sí, Televisión. Un canal que se ve aquí en toda Cataluña. Exacto, y que es de Alfonso Arús, y Sí. lleva, pues es uno de los programas punteros dentro de la franja catalana. Exacto. Y muy reconocido. Entretenimiento basado en informaciones del día. Exacto. Y en fragmentos de programas de televisión de otras cadenas que comentamos desde un punto de vista siempre humorístico, porque intentamos quitarle solemnidad y tragedia a la vida, ¿no? Bueno, que Dar de un poco hecho de alegría. vienes de allí hoy. Has estado ahí, Sí, has venido efectivamente, sí. ¿Y cómo es el día a día de la televisión? ¿Qué le está pasando a la televisión? ¿Crees que se está yendo un poco Bueno, al garete? a ver, mira, Claro. la televisión al final es un espejo que nos refleja. La televisión en cada época de la historia puede servir para entender la sociedad del momento. Seguramente en el futuro habrá historiadores que, para entender mejor cómo era la vida en 1965 o en 1985 en un lugar determinado, acudirán, entre otros documentos, a ver qué programas de televisión veía la gente. Porque al final esos programas los hace gente que está conviviendo con los espectadores en cada momento. Claro. Y en la medida en que un programa pues se sostiene en el tiempo, significa que responde a alguna necesidad del personal, ¿no? Porque la televisión al final es una especie de democracia o de referéndum cotidiano. Si algo no tiene el respaldo del público, ese algo desaparece, ¿no? Y eso también explica pues muchas cosas, ¿no? Y si llegas a un país, tú, seguro que una de las cosas que haces primero en la habitación del hotel o de la casa en la que estés es ver qué tele bien esa gente, para entender un poco, ¿no? Entonces yo no soy nada apocalíptico en ese sentido, sino que tengo más un alma curiosa de utilizar la televisión como síntoma. E intento siempre, cuando escribo mis críticas de televisión, entender por qué un programa gusta, o por qué un programa es controvertido y despierta animadversiones. ¿Por qué? Esa es mi labor, ¿no? No decir si me gusta o no me gusta, que también lo digo, sino, más allá de que me guste o no me guste, ¿por qué gusta a la gente? Eso es lo que intento explicar en mis columnas. ¿Y te animas con uno propio? Bueno, la televisión es muy complicada. La televisión es muy difícil. Una vez, en 8TV, en este canal en el que colaboro, propusimos, Luis Amiguet y yo, un programa, y lo hicimos durante 13 emisiones, que consistía en entrevistas, pero audiovisuales, es decir, ante la cámara. Y te aseguro que no tiene nada que ver con una entrevista para la prensa escrita. Porque yo, con el personaje, Cristóbal, tú lo sabes, hablo durante 4 horas, incluso nos vamos a tomar algo, hay una intimidad que no permite el plató. En el plató siempre hay un técnico que te dice quedan 4 minutos, o hay un cable con el que tropiezas, o hay un cámara que está mirando, y eso intimida al entrevistado. Y el entrevistado no se relaja y no se confía tanto como sucede en una entrevista en prensa. Entonces, bueno, fue una experiencia agradable, pero no la cambio por las entrevistas en prensa, no la cambio. Bueno, pues el tiempo se nos echa encima, pero aquí también hemos tenido muchos cables, cámaras, luces. Pero yo me he sentido como si no estuviera escuchándonos nadie y estuviéramos aquí charlando entre nosotros. Eso es lo más importante de todo. Yo te voy a agradecer que hayas estado aquí. Sí que te vuelvo a pedir si te puedes quedar un ratito con Luis, y por supuesto, me apetece escuchar a Luis. En este momento te conviertes en colaborador. Claro. Muchas gracias. Durante unos minutos colaboraré con vosotros. Y puedes participar en el momento que quieras. Encantado. Y luego sí ya te despedimos del todo. Muy bien. Gracias. Música en estat pur a Ràdio Sambi, 107.4 FM. Aparador de poesia, una finestra oberta al món de la poesia, les novetats editorials i les entrevistes amb els seus autors, tots els dimecres a les 8 del vespre, dirigit i presentat per Pius Morera. Escolta'ns a Ràdio Sambi, 107.4 FM i radiosambi.cat. Ràdio Sambi, 107.4 FM, la teva.
Hubo un tiempo primordial, irrepetible en nuestra historia. Duró 500 años. Ha sido llamado tiempo eje o era axial. Grandes maestros, tanto de Oriente como de Occidente, iluminaron al mundo. En China, Confucio y Lao Tse. En India, Buda y Mahavira. En Persia, Zoroastro. En Israel y Palestina, los profetas hebreos. Y en Grecia, toda la colección de grandes filósofos. Ellos crearon las bases de nuestro conocimiento y de nuestra moral. El regreso de los clásicos, la sección guardiana de la sabiduría clásica, con Luis Silva. Y es para mí un placer presentar esta nueva sección que seguirá un poco al hilo de aquella sección que teníamos en Los Misterios nos miran, pero quizás sea un poquito más profunda en otros aspectos. Aquella era de alquimia, esta es de sabios, de filósofos, de grandes personajes un poco olvidados en la historia. Y va a capitanearla Luis. Hoy te voy a pedir 20 minutos. Sé que es una trastada, pero prometemos que en las próximas ocasiones podremos ampliarla más porque hoy era un día especial, el primero. Pero un poco que la gente también, sobre todo que no te conozca, sepa cómo hablas y cómo explicas estos sabios. Luis, todo tuyo. Pues vamos allá, vamos a hablar de uno de los grandes filósofos de la historia y encima pues mallorquín, ¿no? O sea, muy cercano a nosotros, ¿no? Bien, vamos a hablar de Ramon Llull, este personaje realmente extraordinario que si hubiera nacido en Estados Unidos estaríamos comiendo Ramon Llull hasta en la sopa, ¿eh? ¿Y por qué hablamos de Ramon Llull? Pues bueno, se lo vamos a deber a Cristóbal y también a Pablo también en su parte, porque dijimos, oye, ¿por qué no hablas de Ramon Llull? Porque, bueno, pues nuestro invitado ha recibido el premio Ramon Llull, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de este personaje, ¿no? Ramon Llull, de entrada, hay que decir que vivió seguramente más de 80 años. Y si yo pregunto, en el siglo XIII, ¿quién podía vivir 80 años? Y lo digo en la mesa, ¿no? Muy era pocos, muy difícil, ¿no? Que muy pocos. Uh-huh. Y entonces ahí está la faceta esa de alquimista que dicen que era o no era. Históricamente no parece ser que fuera alquimista, aunque sí leyó obras de alquimia, ¿no? Él era un filósofo, ¿no? Bien, Ramon Llull, para las personas que no lo conozcan, ¿no? Que estén quizás al otro lado, ¿no? Del charco, como decimos, ¿no? Ramon Llull fue un escritor, un trovador, un incansable viajero, un peregrino, un cabalista, un místico sobre todo, ¿no? Que tiene la suerte de ser el hijo de un caballero, de Ramon Amat, que se fue a conquistar Mallorca con Jaume I. Y cuando ganaron la guerra, pues Jaume I les cedió unas tierras a los padres y allí pues el hombre nació. Pero hay una cosa curiosa que descubrí tiempo atrás, y es que los abuelos de Ramon Llull y el padre de Ramon Llull viven en la montaña donde vivo yo, aquí en Llavaneras. ¿En serio? Son descendientes de Llavaneras. Ostras. Eso lo descubrí hace unos años en unos documentos, que ahora no me voy a extender, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión saber, y está demostrado Claro, ya. claro. Incluso vino gente de Mallorca aquí, al ayuntamiento, ¿no? Para hacer unas pesquisas más claras, ¿no? Los abuelos tuvieron casa de pagés aquí, el mas, que nosotros decimos aquí en Cataluña. El hijo nació aquí y luego se fue a Barcelona. Y ya se casó en Barcelona, y después se fue a Mallorca y allí nació Ramon Llull, ¿no? Ramon Llull, claro, está creciendo en un ambiente cortesano, ¿eh? Y entonces está de moda el mundo de los trovadores. Y Ramon Llull se vuelve un trovador y hace cantos de amor. Claro, poca gente sabe que el significado etimológico de la palabra trobar o trovas, ¿no? Porque trovas es un verso dulce, generalmente amoroso. Pero si yo digo trobar en catalán, ¿qué quiere decir?
Encontrar. Por tanto, estamos asociando el verso a encontrar. Pero es que etimológicamente significa también turbar, y antes hiciste la palabra algo parecido, ¿no? De que tus escritos quieren que turben de alguna manera al lector, ¿no? Y también significa tergiversar. O sea, unamos verso con encontrar, con turbar, porque quieren que el verso te turbe, y encima tergiversar. Es decir, en muchas ocasiones el verso está dando mensajes ocultos y muchas veces relacionados con el amor, con la vía iniciática del amor, que existe una vía iniciática del amor. A través del amor se puede despertar. Y esta es una de las vías que explica Ramon Llull en sus libros. Ramon Llull se enamora perdidamente de una señora, según dice una leyenda, que no sabemos si es cierta o no. Amor foll o amor folla, que en castellano tiene una interpretación distinta, pero quiere decir que se enamora locamente, ¿no? Apasionadamente, ¿no? Y entonces se enamora de una mujer, y esta mujer, como era tan insistente el hombre, ¿no? Pues un día dice, ven a mi casa que te voy a enseñar una cosa de lo que soy, ¿no? Y la señora tenía cáncer de pecho y se desnuda para él, y entonces él tiene se le desmonta todo, ¿no? Antes hacía referencias a la parálisis, ¿no? El concepto que tenemos de los demás, y él queda consternado, queda absolutamente tocado, ¿no? Por esa visión, ¿no? que él tiene, traumatizado. Y a partir de aquí traumatizado, ¿no? Y entonces a partir de aquí dice, bueno, este no es el camino. Y la señora misma le dice, no, bueno, ves, quizá la belleza la encontrarás más en Dios que no en la materia, ¿no? Pero él tiene una vida, que se casa y tiene 2 hijos, etcétera, etcétera, pero él está sintiendo pues una llamada de Dios, ¿no? Él lo que quiere es dedicarse al mundo contemplativo, ¿no? Y entonces, bueno, él se va, pues primero se va a Francia, está en el monasterio de Beauvais, allí está con los monjes cartujanos, allí en París pues aprende también las artes liberales, que eran el trivium y el quadrivium. No tenemos tiempo de hablar, ya hablaremos algún día del trivium y el quadrivium, ¿no? Él se forma allí, lo hacen regresar a Mallorca porque está descuidando sus bienes materiales, y entonces, bueno, viene una queja de la mujer diciendo, oiga, que mi marido se ha vuelto contemplativo y está abandonando los bienes materiales, los está descuidando, y solicita a un curador para que cuide de los bienes, porque él resulta que se va al Monte Randa, a 30 kilómetros de Mallorca, se pone allí en meditación mirando el cielo y hace ¡fla! Y tiene una iluminación y dice, bueno, yo ya sé para qué he venido aquí, ¿no? He venido aquí a despertar y sobre todo a seguir el camino de Dios y a convertir infieles, ¿no? A convertir sarracenos, ¿no? Lo que le va a llevar pues por unas aventuras realmente muy curiosas, ¿no? La primera vez que se va a los sarracenos, ¿no? Que se va allí a Túnez, bueno, pues allí se pone el tío allí a tener discusiones teológicas con los maestros y sabios sarracenos. Al final acaba detenido, encadenado, y lo condenan a muerte, y gracias a un juicio que hay, un moro despierto y tal, inteligente, ¿no? Pues puede salvar la vida, pero con el destierro. Entonces él se va, sigue con su vida contemplativa, escribiendo según lo que le viene, su Ars Magna, en fin, de Amique Amat, que luego hablamos si hace falta un poquito de todo esto. Es decir, él se convierte en un escritor extraordinario, 273 libros, escribe en latín, escribe en catalán, escribe en castellano. ¿Y en árabe? Y en árabe, o sea que el tío es realmente extraordinario. Él consigue dinero para fundar pues ese monasterio de Miramar, donde quiere traductores, quiere gente que aprenda el árabe para que se vayan allí a convertir infieles, ¿no? Él es tozudo y vuelve, esta vez se va a Bujía. Allí en Bujía, en Argelia, tiene que salir también escopeteado porque le tiran piedras y de todo, y bueno, desterrado, y sigue siendo tonto, y al final se va otra vez a Túnez, donde al final lo apedrean y dicen que ahí se acaba un poco su vida, ¿no? Porque llegó hasta, bueno, allí a Mallorca, pero ya en un estado ya pues agónico, pero ¿no? Agónico, ¿no? Porque tenía 80 años. De hecho, en Mallorca hay una iglesia, creo que es San Francisco, donde está su tumba. Está su tumba. Y se puede visitar la tumba en la que está presuntamente los restos de Ramon Llull. Yo lo descubrí hace unos meses, estuve ahí. Está, curioso, efectivamente. Está allí la tumba y su escudo, que es una luna boca abajo, ¿no? Sí. Pero claro, el tío es un místico. O sea, es realmente una persona extraordinaria, ¿no? Entonces tiene unas citas realmente extraordinarias, ¿no? Hay una, por ejemplo, que está en el libro de Amique Amat. O sea, el amigo es el ser interior y el amado es Dios. Y es un diálogo entre ese ser virtuoso, esa persona virtuosa que tiene que ser un rey de virtudes, ¿no? Y tiene que conectar con Dios, ¿no? Y es un diálogo entre, ¿no? Que pasa que a lo mejor se interpreta mal, ¿no? En esa lectura, ¿no? Dice, di loco, ¿no? ¿Qué es el amor, no? Y dice,
El amor es el que hace siervo al libre y el que hace libre al siervo, ¿no? Por ejemplo, es decir, primero tienes que entregarte, rendirte al amor, ser siervo del amor, y cuando una vez has conseguido esa rendición total, entonces te liberas. Realmente es un apasionado del amor, él promulga el amor porque lo hereda de personas anteriores, lo hereda del mundo andalusí, lo hereda del banquete de Platón. Y todas esas teorías de Ramon Llull es muy curioso porque siguen toda una corriente, parece que está en los genes, como decías antes, sigue una corriente que va a parar a Dante. Dante dice, por ejemplo, no escribo si amor no está en mí. O sea, para escribir Dante tiene que estar enamorado. Dante no fue el que dijo el amor es lo que mueve el sol y las estrellas. Sí, el amor es la fuerza que mueve el universo, dicen los sufíes, por ejemplo, ¿no? El amor es la fuerza que lo mueve todo, absolutamente todo. Y por amor se puede despertar. Y ese es uno de los mensajes más importantes que da Llull. Pero pone dos patas él. Y antes, lo has hecho referencia, Víctor, cuando hablas de las contras del amor sabio, estás hablando de amor por un lado y sabiduría por otro. Luego estamos hablando de amor y conocimiento. Él hace la mezcla, dice que el despertar tiene que ir unido el amor y el conocimiento. Claro, fíjate que eso es algo que luego hemos olvidado, creyendo que la ciencia nos va a dar todo. Y no es verdad. La ciencia, sin conciencia, como decía creo que Bacon, es ruina del alma. Sí, exactamente, ¿no? Él crea el término amancia. Amancia. O sea, el arte ciencia y amancia, ¿no? La ciencia del amor. Claro. Y esto va a continuar, y va a continuar hasta Marsilio Ficino, 200 años después. Él se adelanta, ¿no? Él se adelanta, ¿no? Pero él es heredero a su vez de toda una tradición anterior sobre la vía del amor, sobre la ciencia de despertar el alma, como decía Pitágoras, ¿no? Pitágoras hablaba de el arte de dominar la voluntad y la ciencia de despertar el alma. Y es uno de los conocimientos olvidados. El arte de dominar la voluntad es... la voluntad se domina con la voluntad. Seguramente alguna vez habrás entrevistado a alguien, ¿no? que te ha hablado pues de ese cerebro neuroplástico, ¿no? Que es capaz de amoldarse, ¿no? y desde comportamientos, ¿no? correctos. Es decir, ¿no? Pues la voluntad se domina con la voluntad. Y existe la ciencia de despertar el alma. ¿Y cómo se despierta el alma interior? Si creemos en la existencia del alma, claro, a través del amor. El amor es la fuerza por excelencia que despierta el alma, ¿no? Y toda su vida está relacionada. Él dice que él prefiere el amor a las palabras. O sea, él es superior a la razón está el amor, ¿no? Exacto, ¿no? Y él describe después la contemplación de Deu, ¿no? Cuando baja del monte Randa, ¿no? Pero contemplar a Dios, ¿qué es? La contemplatio. Ahí viene la palabra templo, de contemplar. ¿Pero dónde contemplas? ¿Dónde está el templo? Dentro está el templo, ¿no? Ese es el templo, ¿no? El que te despierta, ¿no? El que te permite, ¿no? Entonces, esa tradición nos dice que todos nosotros somos alma en potencia y que cuando, a través de la eliminación del ego, del desapego, de la entrega absolutamente total, ¿no? De la paz, entonces el alma despierta y el alma es la que puede conectarte con Dios, ¿no? Si vamos al banquete de Platón, se habla de Eros, ¿no? Deciden los filósofos hablar de Eros, ¿no? Eros es el amor, ¿no? Y dicen, no, Eros es el mediador entre los dioses y los hombres. Lo que está diciéndonos es que el amor es el mediador entre los dioses y los hombres. Y toda esa plática de Ramon Llull en sus libros básicamente viene por ahí. Por ejemplo, escribe en 1275-76 un libro sobre la orden de caballería. Se va a traducir al francés, al castellano, al inglés. Va a ser la referencia de los valores de los caballeros. Tienen que ser nobles, tienen que ser leales a su señor, tienen que ser protectores de las viudas, de los pobres. Hay un concepto de idealización, ¿no? Del hombre virtuoso, ¿no? El caballero, de ahí viene la raíz cabal, y que es una persona cabal. Y también viene cábala, tradición. Es decir, no solamente es una persona versada en conocimientos caballerescos o con unos valores determinados, tiene que ser sabio. Y lo dice Llull, el caballero tiene que ser sabio, ¿no? Creo que él fue amigo o trató al gran maestre de la Orden de los Templarios. Estuvo con él. ¿Bernat de Claraval era o no? El Jacques de Molay. Jacques de Molay, sí. Que luego sería quemado en la hoguera en París. Sí. Él intervino como consejero en el juicio contra Jacques de Molay
y él estaba a favor de los templarios porque él quería que se volvieran a crear unas nuevas cruzadas porque se había perdido Jerusalén. Y entonces él tenía una amistad con Jacques de Molay. Con Jacques de Molay, fíjate. Y fue consejero y lo estuvo defendiendo. Y cuando lo quemaron, él, dicen algunos autores, que entró en una depresión. Qué cosa. Sí. Bueno. ¿Fue alquimista? Sí, fue alquimista. Mira, hay una historia o una leyenda. A ver, Ramon Llull tiene a su nombre muchos tratados de alquimia. Uno, el más importante, es he traído aquí, es el Testamento de Ramon Llull. No estamos hablando del testamento que está aquí en Arenys o en Vilassar de Dalt. Su testamento está en Vilassar. ¿No? El testamento físico de sus bienes, ¿no? De cómo quedan. Estamos hablando de un testamento alquímico. Que vaya tocho, veis aquí que es un tochón, ¿no? Bueno, ¿quién lo edita eso? ¿Quién lo publicó? Índigo lo publicó, sí. Es un libro de alquimia. Entonces, bueno, él, como era tan preciado su nombre y tan elevado rango, y además imaginaros una persona de 80 y tantos años, ¿no? Que llegó a tener, pues no era normal que se viviera, por eso quizá era algo alquimista. Él compró un esclavo, y este esclavo le enseñó el árabe y le enseñó las ciencias árabes. No solamente le enseñó la lengua, le enseñó las ciencias y la filosofía árabe. Y cuidado, porque los árabes entonces tenían una gran filosofía. Solo hay que pensar en el mundo andalusí de la época, ¿no? En aquella época, ¿no? Bueno, pues este hombre ¿fue o no fue alquimista? Lo que fue es filósofo, y todos los alquimistas son filósofos, punto uno. Y él escribe las teorías de Aristóteles que están relacionadas con la creación de la materia, con los 4 elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los libros sobre alquimia firmados por Ramon Llull no son de Ramon Llull, son de pseudo Ramon Llull. O discípulos, seguidores, admiradores que utilizaron su nombre. Pero existe una leyenda. No consta históricamente que hubiera estado Ramon Llull en Inglaterra, pero hay una leyenda que dice que a principios del siglo XIV, 1312, antes de morir, 5 años así, fue reclamado por Eduardo II Eduardo II de Inglaterra, y entonces para hacer un pacto con él. Él estaba dispuesto a ir a las cruzadas, él estaba dispuesto a poner barcos y personas para ir a las cruzadas, pero necesitaba dinero. Entonces Ramon Llull dijo, pues yo te daré el dinero, yo te transmutaré en oro. Y entonces estuvo mediante una operación alquímica. Exactamente. Entonces dice la leyenda que estuvo en la Torre de Londres y que le fabricó 22 toneladas de oro. Vaya. Y que de ese oro quedaron unas monedas, que las monedas sí es verdad existen, que eran los nobles de la Rosa o los nobles de Raimundo, que se llaman, ¿no? Y son unas monedas de oro que todavía se pueden encontrar si buscas un coleccionista y pagas lo que valen. Dicen que eran de un oro realmente extraordinario. Cuando se transmuta a oro, dicen los alquimistas que el oro que se transmuta es perfecto. Es un oro realmente muy perfecto, ¿no? Y bueno, por tanto, ¿es cierto? No es cierto, ahí está la duda, pero hay textos del siglo XV, XVI que afirman que Ramon Llull hizo transmutaciones en oro para el rey de... Y su amigo, no sé si eran amigos, Arnau de Vilanova, también, que era un gran médico, de hecho el hospital de Lleida se llama Arnau de Vilanova, y también se dice que fue alquimista. Sí, Arnau de Vilanova fue un contemporáneo de él. Los dos coincidieron también en la universidad, en la Sorbona, dando clases, etcétera. Montpellier, quizás. Montpellier. Él estuvo dando clases en la Sorbona, Arnau de Vilanova también fue a la Sorbona, pero sobre todo Arnau de Vilanova estuvo en Montpellier, y es uno de los grandes alquimistas catalanes. Hay un trío de alquimistas catalanes que son Arnau de Vilanova, Ramon Llull y Joan de Rupestissa, o Pere Tallada. Este no lo conocía. Los 3 grandes alquimistas de la tradición catalana, ¿no? Se conocieron, incluso dicen que Ramon Llull pudo haber aprendido las ciencias alquímicas de Arnau de Vilanova, ¿no? Y dicen, no sé si tú lo puedes corroborar, que de algún modo la obra, sobre todo el Ars Magna de Ramon Llull, sería el predecesor remoto de la informática, de la cibernética y de la inteligencia artificial. Sí, lo es, sí. ¿Es así? Sí, él hace el ars combinatoria, que se llama, que es, él relaciona palabras con imágenes, ¿no? Y entonces también tiene una parte de mnemotecnia, porque a través de relación de las imágenes con las palabras, nosotros pensamos soñamos y pensamos con imágenes, no con palabras, ¿no? Entonces, una historia la recordamos muy bien en imágenes, en palabras es imposible. O sea, si el libro del Capitán Groc lo vemos en una secuencia, se nos pega enseguida. Pero con palabras habría que memorizar. Habría que memorizar, ¿no? Claro. Realmente extraordinario. Y entonces, este arte combinatorio de esas imágenes
imágenes relacionadas con esas letras que salen no sé cuántos millones de combinaciones, es como un predecesor de la informática. Sí, realmente un personaje extraordinario fuera de nuestro... O sea, él cuando entra en estados de éxtasis, porque en definitiva es un místico, ¿no? Claro. Entonces él abandona, digamos, su parte material para recibir lo que antiguamente, sobre todo, pues se llamaba, incluso los griegos lo llamaban ciencia infusa. La ciencia infusa es como la intuición, ¿no? Es decir, de golpe y porrazo se vacía mi mente y hace así, ¡piu!, y recibo como una iluminación y una información. Él dice que no era capaz de escribir todos esos libros, ¿no? Y son grandes tochos, ¿no? Y sin embargo, él estaba iluminado y decía que recibió el don como una especie de inteligencia de empezar a escribir, ¿no? Entonces, el tío, pues bueno, la verdad es que se le reconocen de entrada, porque hace unos años eran 240, ahora se le reconocen 270. Muchos títulos, ¿no? Muchos títulos. Y, por ejemplo, qué pena que de trovas, de las que hizo en su época, no se conserva ninguna. Qué lástima. Qué lástima. Eso quiere decir que algún día... Pero la lengua catalana le tiene como su patrón, o sea, es el fundador del catalán cotidiano escrito, ¿no? Hasta ese momento no se había escrito en esa lengua. No, es el primer literato en catalán. Por eso para mí es un honor que el premio se llame Ramon Llull y haberlo ganado, vamos. No puedo esperar más ya. Yo no diría que incluso antes que el castellano, fíjate, yo quizás me patino, ¿no? Pero entonces escribía mucho en latín. Claro, todo el mundo. Y él se atrevió a escribir una lengua, digamos, vulgar. Sí, era la lengua catalán, vulgar. Claro. Esto, por ejemplo, para explicar algo, ¿no? Por ejemplo, Paracelso, ¿no? Que es un gran médico, ¿no? Que del 1400 y pico, pues este hombre decide enseñar medicina al pueblo y en alemán, y se le echaron todos encima, todos los grandes, diciendo, no, mire usted, esto es un... No, aquí se enseña la lengua en latín, que es la lengua de los... Bueno, y Lutero se atrevió también a traducir del latín al alemán la Biblia. Claro, era una herejía, para ¿no? que la gente la entendiera, entendiera. porque si no lo entendían cuatro gatos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues esa, la verdad es que es una historia realmente apasionante. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Yo es un tema que me puede, ¿eh? Pregunta, no te cortes, que tengo entendido que era un cabezón, realmente era un cabezón, porque claro, cuando te inspira Dios, oye, no hay quien te pare. Entonces tú vas a tierra de infieles con la convicción de que si razonas y argumentas correctamente, no les quedará más remedio que convertirse. Y eso a mí me fascina, porque es también esa figura utópica como el grog. O sea, esas personas que se enfrentan contra lo que la razón te dice que no puede ser. Pero él está convencido de que puede ser. Sí, él va, y se esfuerza. Va a Túnez y lo encarcelan, casi lo van a matar. Lo destierran por suerte. Pero es que el tío va, al cabo de un tiempo, y se va a Bujía, Argelia. Y tiene que salir... Bueno, era una fe en la palabra sin límites. Una fe. Y el barco le naufraga en las costas de Pisa. Y se coge un madero y llega hasta Pisa nadando. Y dice, bueno, ahora descanso, me voy a las sinagogas catalanas. Y ahí tuvo un descanso y se entrevistó pues también con los rabinos de aquí, porque también los quería convertir. Pero es que el tío es tan cabezón que vuelve otra vez a Túnez, donde lo habían apedreado. Y ahí ya no se escapó. Pero es ejemplar alguien que cree tanto en la palabra. Claro, para nosotros tiene que ser una inspiración, ¿no? Porque está por encima incluso hasta de la vida, ¿no? Su entrega, ¿no? Cuando las personas que han tenido una iluminación o han tenido un despertar, así, vamos a llamarlo espiritual, el mundo de la materia es totalmente secundario. Ellos van al objetivo en el cual creen o la fe que tienen en cumplirlo, ¿no? Yo no sé hablando horas, yo no sé qué hago en esta vida, pero siempre tengo la suerte de rodearme de los más grandes. Algo bueno habrás hecho. De los más grandes. Y nosotros también. Vamos a poner la música final. Si te ha gustado, suscríbete, dale al like y síguenos en nuestras redes sociales, elsolinvictus.com. Bueno, pues estamos aquí debatiendo si esta va a ser la música final definitiva. Ya lo iremos cerrando. Ha sido un auténtico placer. Me voy a despedir de Víctor. Muy bien. A vosotros os voy a despedir muy rápido. Víctor,
en palabras, lo que quieras decir para cerrar, que ha sido un auténtico placer. Oye, que me lo he pasado muy bien, que si los que nos están escuchando se lo han pasado la mitad de la mitad de la mitad que yo, ya se lo estarán pasando bien. O sea que muchas gracias por haberme invitado. Estamos muy agradecidos de que hayas venido, de verdad, de corazón. Esta es tu casa. Gracias. Y si quieres venir a colaborar, invitado estás. Pues mira, invitadísimo. No digamos que no a nada. Muchísimas gracias. Gracias. Cristóbal, un placer como siempre tenerte aquí. La próxima semana o la otra, muy bueno, es programa quincenal que no lo hemos dicho, pero pronto también traerás la sección que se viene de Los Misterios nos miran, más allá de la historia. Traeremos más allá de la historia, seguramente tiraremos de Roma, ¿no? Que yo creo que nos gusta mucho, nos apasiona, tiraremos de Roma. A ver si convencemos a Víctor y se vuelve a venir. Y déjame que te diga que al principio hemos prometido que esta sería la esencia del futuro del programa, y sin duda con un humanista como hemos tenido con Víctor Amela, porque es un humanista, porque hace de todo. Y con Luis Silva, espectacular. Yo creo que esto es lo que prometemos en este programa. Y como siempre, también nuestro alquimista favorito, has estado como siempre genial. La pena es que el tiempo nos ha comido, pero bueno, dejamos también que el oyente busque en Google Ramon Llull y a ver qué encuentra, ¿no? Muchas sorpresas va a encontrar, ¿no? La verdad es que no sé cómo dar gracias, ¿no? Porque es uno de los aspectos también importantes, ¿no? Agradecer, ¿no? Los regalos que te ofrece la vida, ¿no? Y desde luego hoy ha sido un regalo. Tener aquí a Víctor de padrino y explicar con su naturalidad, sus experiencias, cómo lo ha hecho, su vida con la contra, con esos personajes. En fin, la verdad, yo he disfrutado muchísimo, Víctor, y te doy con las gracias desde el corazón, que es el tresor, ¿no? El corazón. Ahí está. Desde siempre, en todas las tradiciones, ha sido considerado la sede del alma, ¿no? Y por tanto, los egipcios, por ejemplo, cuando momificaban, ¿no? Sacaban todas las vísceras, excepto una, el corazón, esa no se podía quitar, porque para ellos era la sede del alma, era donde estaba. Cuando nos duele algo, ¿no? Cuando emocionalmente no nos tocamos la cabeza, ¿no? Nos ponemos la mano en el corazón, ¿no? O cuando tenemos una dicha o tenemos una depresión o algo, ¿no? Donde nos duele realmente es el corazón. Muchas gracias, Víctor, y bueno, pues Cristo y Pablo y a Gabriel, que tenemos aquí, ¿no? Por haber hecho un sueño realidad, ¿no? Y como siempre, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Os pedimos disculpas por estos nervios iniciales, es el primer programa, ya se sabe, pero ha salido todo fantástico. Quiero agradecer a Luis Silva como director, Cristóbal, Víctor por haber estado aquí, Gabriel Murga, que le hemos dado la tabarra mucho como técnico de sonido, a Alfons Murga por estar también detrás de este proyecto, a Radio Sambi, por supuesto a Jordi Arminsen, la voz de las tinieblas, y a Ana y Tania, que están por detrás en la sombra, y todo lo que irá viniendo. Os lo agradecemos. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Adiós. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y síguenos en las redes sociales, elsolinvictus.com.